Eh, Antes que otra cosa, bueno, pues desearles buena tarde a todos. Espero que hayan tenido una excelente semana. Bueno, ya estamos por terminar la semana. Vamos a retomar lo que estábamos viendo la sesión anterior. Estábamos viendo lo que es la comunicación verbal y no verbal. Gracias, Carlita. Y nos quedamos en la diapositiva 21. Por favor, si me ayudas. Buenas tardes, Carlita. Ahí está. Nos quedamos entonces en la parte de la comunicación verbal y no verbal. Quisiera empezar preguntándoles si hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, que quieran compartir. ¿No? ¿Todo bien? Hasta el momento sí, todo bien. Todo bien, gracias. Gracias, Nancy. Bueno, pues todo entonces, bien. Gracias, María. Bueno, pues entonces nos quedamos, como ya les había comentado, en la parte de la comunicación verbal y no verbal, y estábamos hablando ya habíamos hablado de todo lo que es la comunicación verbal, que inclusive comentábamos que la comunicación escrita es parte de la comunicación verbal porque es lo que pensamos y queremos expresar, ¿no? Y hablábamos de esta parte de la comunicación no verbal, toda la parte de las señas, ¿no? Estábamos hablando de la situación de las señas y de los movimientos corporales. Y que intentamos, decíamos anteriormente, que intentamos que todos estos movimientos sean coherentes lo que decimos con lo que hacemos, ¿no? Con las señales que enviamos a través del cuerpo, a través de la gesticulación y a través de los movimientos corporales, incluso la posición en la cual acomodemos nuestro cuerpo habla mucho de nosotros, ¿no? Debemos tener en cuenta entonces que todos estos movimientos corporales ayudan de alguna manera a que el receptor pueda recibir el mensaje tal y cual nosotros queremos decírselo. Hablábamos también de que si decimos algo y luego con el cuerpo nosotros opinamos lo contrario, entonces, o queremos señalar lo contrario, entonces caemos en una falta de coherencia en la cual no apoyamos lo que estamos diciendo con nuestros movimientos corporales. Nancy Favela, adelante. Nancy Favela, adelante con tu opinión o tu comentario. Sí, mire, yo tengo la fortuna de tener un hermano que es sordomudo. Él, cuando era más chico, estábamos más chicos, no tuvimos la fortuna de tener una escuela para él de señas aquí en Toluca, no había. Entonces, afortunadamente, él hace las señas que todo mundo en diarios, cuando a lo mejor estamos lejos, retirados, hacemos para que nos entiendan. Claro. Gracias a eso, él se puede comunicar y actualmente ha trabajado y no ha tenido problemas. Entonces, yo creo que todos deberíamos de aprender un poquito de las señas y hacer ese ejercicio de jugar a la mímica para que podamos entender también a mucha gente que anda en la ciudad sin poder hablar y sin poder escuchar. Yo creo que es importante también ese tipo de comunicación. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues tú eres el vivo ejemplo, ¿no? Bueno, tu hermano es el vivo ejemplo y tú tienes esa gran experiencia de cómo podemos comunicarnos sin necesidad de hablar, ¿no? De cómo podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras necesidades a partir solamente de los movimientos corporales, ¿no? Tú eres el ejemplo de que es posible y bueno, aquí nosotros que tenemos esa gran diferencia de que podemos emitir sonidos, de que podemos hablar, pues tenemos entonces que empatar esa parte, ¿no? En lo que podemos decir con los movimientos, lo tenemos que respaldar y de alguna manera tenemos que darle esa coherencia del cual estamos hablando, ¿no? Adelante. María. Resulta que hace poco estuve en un curso, en un seminario de un mes, y efectivamente fue casi para toda Latinoamérica, porque había desde el norte hasta Argentina.
Efectivamente, nadie se ha preocupado, los gobiernos no se han preocupado por ser incluyentes. ¿Y qué quiere decir con esto? No somos incluyentes. En las escuelas a nivel educativo, a los chicos que son bajitos los tratamos mal porque les decimos enanos. Es uno de los aspectos, cuando son de baja estatura. Las personas que usan silla de ruedas, ni siquiera los espacios para usar silla de ruedas. Y no se hable del lenguaje. Y nos enseñaron, porque tuvimos un módulo en donde nos enseñaron a ser incluyentes incluso con las señas. Y hablaban acerca de algo que hizo un político cuando subió a una persona supuestamente con un lenguaje de señas y que le dijeron que eso no era mejor. ¿Para qué lo puso si ni siquiera tenía nada que ver con el lenguaje de señas? Nos enseñaron ahí, de hecho nos dejaron de tarea y por desgracia no hay tiempo, pero sí que debemos de ser incluyentes con el lenguaje de señas. De hecho, en México hay un lenguaje de señas que es el lenguaje de señas mexicano y solamente hay 6 mexicanos capacitados, certificados para usar el lenguaje de señas. Nadie lo sabe y no los tomamos en cuenta si somos muy malos. Como nos creemos completos y nunca pensamos que vamos a tener una discapacidad, no sabemos usar nada de esto. Sí, de acuerdo, María, y no solamente en el lenguaje de señas, ¿no? Estoy de acuerdo con tu comentario en cuanto a la inclusión, en todos los aspectos, ¿no? Creo, desde mi punto de vista, hoy en día ese aspecto está cambiando a nivel mundial, ¿no? Con todos estos problemas que ha habido, pues, de racismo y de cuestiones de integración, ¿no? De inclusión. Sí, creo que las cosas poco a poco van cambiando. Lo que sí me gustaría aclarar, quiero dejarlo muy claro, son dos cosas completamente distintas, de lo que estamos hablando. Una cosa es el lenguaje de señas, que es un lenguaje completamente desarrollado y que hay que estudiarlo de manera profunda para poder comunicarte a través de señas con una persona que no tiene la fortuna de hablar o de escuchar, ¿no? Es algo completamente distinto a lo que nos estamos refiriendo con el lenguaje no verbal. Sí quisiera puntualizarlo, diferenciarlo. Por supuesto que se relacionan porque al final una persona con este problema aprende a expresarse simplemente con señas. Pero aquí nosotros estamos hablando de lo que nosotros como personas queremos decir o decimos de manera verbal y que hay que sustentarlo con los movimientos. Es decir, son dos cosas completamente distintas, ¿no? Sí quisiera puntualizarlo. Es decir, no quiero que se confundan con el hecho de que lenguaje no verbal es el lenguaje de señas. No, esa es una cosa completamente distinta porque este tipo de personas tiene la completa necesidad, ¿no? de expresar todo lo que tienen que decir a partir de un lenguaje propio que tiene además una complejidad impresionante y que, bueno, a través de ese lenguaje se pueden entender perfectamente con todo el mundo, ¿no? Yo más me estoy encaminando a aquel lenguaje no verbal que nosotros, que tenemos la capacidad de poder expresar con palabras lo que sentimos, a veces no nos apoyamos correctamente en esos movimientos. Es decir, como lo decíamos la vez pasada, a veces decimos algo con la boca, pero estamos pensando algo completamente distinto. Y el cuerpo entonces envía señales de lo que realmente estamos pensando, no de lo que estamos diciendo. Ahí es donde viene esta falta de coherencia, ¿no? Es el clásico que dicen por ahí, hablas por hablar, o sea, nada más hablas por decir cosas y tu cuerpo y tu mente realmente están conectadas con otra cosa y no estás reflejando realmente lo que dices con tus movimientos corporales, ¿no? A esto es a lo que nos referimos con el lenguaje no verbal y bueno, con este método que se conoce como SAP, que es incluir la situación, el ambiente, la proximidad y la postura, ¿no? Y aclaro nuevamente, no estoy haciendo menos, por supuesto, ni mucho menos el lenguaje que se utiliza, el lenguaje de señas que se utiliza en el caso de los sordomudos. Por supuesto que no, al contrario, es una gran habilidad que ellos han desarrollado para comunicarse y que habría que estudiarlo mucho para poderlo entender, ¿no? Pero yo estoy hablando del apoyo que le da nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestras manos, nuestra postura a lo que nosotros hablamos con la boca, ¿no? Aquí habría que conectar, y lo vamos a ver un poquito más adelante con las necesidades socioemocionales de la comunicación, habría que conectar la mente con el corazón y con la boca para que entonces todo fluya de manera adecuada, ¿no? Es como cuando entras tú, y voy a ponerlo con un ejemplo, cuando entras tú con el jefe a pedirle un permiso, a pedirle un aumento, ¿no? Y el jefe lo único que hace es seguir escribiendo, seguir tomando sus llamadas, seguir viendo su computadora, ni siquiera te dirige la mirada, ¿no?
Entonces, lo que él vaya a decir ahí, sea positivo o negativo, simple y sencillamente después se puede cuestionar porque no está poniendo sus 5 sentidos a lo que estás hablando con él, ¿no? María Luisa, adelante con tu opinión. Muchas gracias, maestro. Pues justo un poco a lo que tú venías, justamente creo que la comunicación tiene mucho que ver, pues no solamente con este ejercicio de yo hablo y tú escuchas, ¿no? Sino con el ambiente. Y me hiciste perfecto. Ay, perdón por hablarte de tú, pero... No, adelante, al contrario, está bien, gracias. Entonces, de pronto me acuerdo mucho cuando yo era, pues igual no tan niña, pero ya más adolescente, ya como en la prepa, me acuerdo perfecto, por ejemplo, cuando mi papá quería platicar algo conmigo, con mi hermana, así como serio, en casa tenía su oficina, ¿no? Un estudio, y entonces, pues, era la charla de, ¿sabes? De la hora de la comida normal, pero cuando había un punto en particular que atender, decía, las espero en el estudio. Y entonces se centraba detrás de su escritorio y entonces se ponía él, ya sabes, en pose y nosotras enfrente y entonces ya entendías perfectamente que eso no era una charla de comida, ¿no? Seguro iba a haber un jalón de orejas, y que no tenía el mismo impacto si seguramente nos hubiera hecho la misma llamada de atención a la hora de la comida sentados juntos en el comedor, ¿no? Entonces, sin duda, y aplica perfecto, ¿no? Cuando tu jefe te dice algo en corto así o en una reunión o ya sabes, un mensajito, a cuando te lo dice en su oficina y pasa con los alumnos, no es lo mismo que se lo digas en el aula que lo manden llamar a la dirección. Ya nada más esa situación cambia totalmente el impacto que tendrá el mensaje, ¿no? Y aplica para miles de ejemplos. Correcto, María Luisa, es muy valiosa tu participación y te lo agradezco porque efectivamente eso es a lo que se refiere el método SAP, el cuidar el ambiente, la situación, la proximidad, la postura, y tienes toda la razón, ¿eh? Yo también, yo tenía un tío, no mi papá, pero tenía un tío que vivía en Monterrey, ya falleció, y efectivamente era eso, cada que había un problema era a su despacho, ¿no? Como si fueras un empleado, un trabajador, y entonces tú ya sabías efectivamente, ya desde ahí empezaba el mensaje de saber que, bueno, algo diferente, algo serio está pasando, ¿no? Porque nos están llamando al despacho y eso ya era un tipo de comunicación completamente distinta. Efectivamente, a eso se refiere el método SAP, a estudiar la situación, el ambiente, la proximidad y la postura. Tú no vas a pedirle matrimonio o no le pediste matrimonio a tu esposa o no recibiste la pedida de matrimonio de tu esposo en un ambiente vamos a decirlo, improvisado, ¿no? Regularmente este tipo de situaciones se dan en un ambiente ya completamente estructurado, en el cual sabes lo que vas a hacer, ya lo pensaste, inclusive ya estudiaste las palabras, ¿no? Es decir, es completamente distinto el contexto, le da mayor seriedad a las palabras o, en su defecto, le puede dar mayor ligereza a lo que estamos diciendo, dependiendo de estas 4 situaciones. Pero vamos a explicar cada una de ellas, ¿no? ¿A qué me refiero con la situación, con el ambiente, con la proximidad y sobre todo con la postura? Adelante con la siguiente diapositiva. Blanca, antes de pasar con el ambiente, ¿quieres comentar algo? Adelante. Bueno, mi comentario es el siguiente. Ahorita que estaba hablando la compañera María Luisa, tú estabas asentando con la cabeza un sí y me recordaste en la parte jurídica, en los juzgados, a veces la gente no lo habla, pero hace un sí con la cabeza o un no, y si asiente en una acta esos movimientos, entonces también existe esa parte jurídica que existe. Eso es todo mi comentario. Claro, Blanca, y es que al final es parte de la retroalimentación, ¿no? Es parte de la retroalimentación. Por eso es que yo les pedí, ¿se acuerdan? En clases anteriores, que exactamente cuando ustedes participaran, me hicieran favor de prender su cámara, pues para ver sus movimientos corporales y entonces ver si realmente lo que me están diciendo va de acuerdo con lo que están expresando. Y por mi parte, bueno, pues el hecho de asentar, ¿no? Quiere decir que estoy de acuerdo con el comentario y efectivamente lo que pasa es que efectivamente cuando María Luisa estaba dando su ejemplo, yo hacía mucho así porque me recordó efectivamente la situación esta con mi tío, ¿no? Y estaba yo completamente de acuerdo con lo que me comentaba. Y hablando de lo que tú nos dices, Blanca, es así, efectivamente,
Cuando es un juicio, y bueno, probablemente creo que tú eres abogado, tienes alguna experiencia en esto, por eso lo comentas, muchas veces por eso el abogado cita a su cliente para ensayar la entrevista, para ensayar lo que tiene que decir, y a veces les dice, no muevas la cabeza, no digas más de lo que te están preguntando, porque entonces ese asentar o ese negar está diciendo algo que efectivamente se toma en actas, ¿no? Para que quede como constancia de que, bueno, mientras el acusado, mientras estaban diciendo tal situación, el acusado asentaba, lo que quiere decir es que está de acuerdo, ¿no? O que sí lo hizo, por ejemplo. Entonces, es precisamente a lo que nos referimos, ¿no? Al estar conectados con lo que quieres decir y con los movimientos corporales que haces. A veces mucha gente, fíjense, hay un curso muy especial, de hecho yo tengo por ahí, bueno, pues algunas diapositivas que ya van directamente con todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, ¿no? Con las posturas, con los movimientos corporales. Nos podríamos llevar otro diplomado de hacerlo en cuanto a cómo moverte, etcétera, etcétera. De verdad que si yo tengo posibilidad de meter en alguna de mis clases una de estas situaciones, pues lo voy a hacer para darles un poquito más de información, pero no es nada sencillo el poder conectar los movimientos corporales con lo que estás diciendo, pero tampoco es cosa del otro mundo, ¿eh? Simplemente por una cuestión natural y biológica, si tú piensas lo que vas diciendo, automáticamente el cuerpo te va dando esos movimientos para que tú puedas expresar y reforzar lo que estás diciendo con el cuerpo, con las manos y con los gestos. Por eso es que también la gente que estudiamos este tipo de lenguaje nos podemos dar cuenta cuando alguien lo está haciendo de manera forzada. Eso también se da, que haya personas que hayan estudiado tanto el movimiento que te des cuenta, no, esta persona no lo está diciendo de manera forzada, automáticamente te das cuenta por la forma en cómo mueve las manos y el cuerpo y todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. ¿A qué me refiero con la situación en este método SAP? Bueno, ¿perdón? ¿Alguien quería comentar algo? ¿Habló? Nada más abrieron el micrófono. Bueno, no utilizamos el mismo lenguaje corporal, por supuesto, en una conversación informal, cuando estamos con los amigos, cuando estamos con la familia, que cuando estamos en un ambiente más serio, más frío, o en una situación de trabajo, o como lo acaba de decir Blanca, cuando estamos digo, no todos hemos pasado por un juzgado, pero cuando se está por una situación de un juzgado, por supuesto que no vas a llegar al juzgado a sentarte así, ¿no? Como puedes estar en la sala con tu familia, por ejemplo, o cuando puedes estar en una reunión con amigos, a lo mejor te sientas un poco más cómodo. Si tú estás en un juzgado o en el trabajo, pues te tienes que sentar un poquito más erguido, ¿no? Con las manos más presentes, más libres. Es decir, el ambiente, la situación, perdón, no el ambiente, la situación va a hacer que tus movimientos corporales sean completamente distintos, ¿no? Si tú vas a la iglesia, no te vas a sentar como en el cine. La situación te hace que tu cuerpo tome y tus movimientos tomen una situación completamente distinta. Incluso desde el saludo, ¿no? Si tú llegas a un lugar formal, pues bueno, estiras la mano probablemente y das, bueno, hoy en día no se puede, pero en nuestra antigua normalidad dábamos la mano cuando era una cuestión de respeto, de seriedad, ¿no? En una situación de más confianza, pues incluso hasta das un beso, un abrazo, y en una situación más de amigos, más de cuates, pues ya saben que ahora el saludo era chocarlas, ¿no? Así la palma y luego el choque de puños, ¿no? Todo esto tiene que ver con cómo saludas. Tú no vas a llegar a saludar a tu jefe, a menos que estén en un ambiente fuera del trabajo, chocando las palmas y con puños, o al juez, ¿qué pasó, juez? ¿No? Y llegas y lo chocas de puños. Por supuesto, tiene que haber una manera de comunicarte mucho más formal. Nancy Favela. En alguna ocasión fui a un curso donde me decían, cuando vas a una entrevista de trabajo, ¿no? El hecho en el que tú te sientes con las manos cruzadas es como si cerraras completamente el campo de comunicación con el otro. El hecho de que te vean así con las manos cruzadas es como que no se me acerquen, no me pregunten, no me hablen, ¿no? Entonces yo creo que también eso como que habla mucho de lo que queremos hacia los demás. Si queremos que se comuniquen con nosotros o de plano, cerrar comunicación con todos.
Claro, claro, y lo vamos a ver más adelante, todo esto de las manos y eso. Sin embargo, fíjate, Nancy, si tú vas a entrevistarte para un puesto directivo, se recomienda cruzar las manos, fíjate, porque el cruzar las manos también te da señal de poder y de seguridad. Entonces, si tú vas para un puesto directivo o gerencial, regularmente los directores o los gerentes de área, cuando van a una entrevista, se cruzan de brazos e incluso cruzan el pie. Esto es señal de autoridad, señal de seguridad, ¿no? Y bueno, en un caso directivo lo puedes hacer, probablemente en un caso, en otro tipo de trabajo, efectivamente, y tienes toda la razón, lo que hace es cortar la comunicación, ¿no? Es como decir, no vengas conmigo porque yo tengo la razón. Y entonces hay situaciones en las que lo podemos hacer y situaciones en las que no. Aquí es donde la situación se vuelve, valga la redundancia, un entorno importante para lo que queremos decir. Es como aquella vez que alguien me decía, yo tengo la costumbre de, cuando hablo, ver muy fijamente a los ojos. Hay situaciones en las que lo podemos hacer y hay situaciones en las que no. Por ejemplo, si yo tengo que hablar con un empleado porque me tiene que decir quién cometió el error o quién hizo lo que no tenía que hacer, si yo lo veo a los ojos, lo intimido, fíjate. Y puede ser entonces que me diga la verdad o que exagere en su verdad porque estará intimidado. Entonces yo lo que tengo que hacer es preguntarle, oye, ¿quién lo hizo? ¿No? Y como voltear los ojos para darle ese espacio de seguridad de que él no está siendo intimidado y lo podrá hablar sin ningún problema. O con un adolescente, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con adolescentes, el mirar fijamente a los adolescentes los intimida completamente y corta el canal de comunicación. Ahora, si lo que quieres, si lo que tú estás haciendo es hablar a través de una negociación, ¿no? Pues lo que más se recomienda es ver a los ojos para intimidar a la contraparte y darte seguridad tú. Entonces, la situación cambia mucho, ¿eh? No es que sea una regla el mirar a los ojos, no es que sea una regla el cruzar los brazos, no es que sea una regla el saludar, depende mucho cómo vaya a ser la comunicación con la persona. Y te pongo otro ejemplo, les pongo otro ejemplo. Yo, por ejemplo, que, bueno, pues soy especialista en recursos humanos, he tenido mucho que ir a juzgados a negociar cuestiones laborales, ¿no? Yo no voy como el abogado, ¿no? Pero tú no puedes llegar, dependiendo de la situación, otra vez, tú no puedes llegar con todos a saludarlos de la mano. Pero si tú eres el que tienes que negociar, es decir, eres el que estás demandado y vas perdiendo la demanda y en esa ocasión te toca negociar, pues llega y saluda, ¿no? Llega y dile, señor abogado, ¿cómo está? Incluso saluda al que te está demandando, hola, ¿cómo estás? Muy amigable para romper ese hielo y para permitir que la negociación fluya. Pero si tú eres el demandado, pues tú no llegues muy amigable, al contrario, tú tienes que marcar cierta distancia y cierta, pues sí, cierto respeto hacia a lo que vienes a hacer, ¿no? Por lo tanto, entonces, tenemos que revisar bien la situación para saber cómo me voy a comportar. No puedo comportarme de la misma manera siempre, ¿no? Ay, perdón. Fue un poquito ahí. Bueno, entonces, y los gestos es lo mismo, ¿no? Los gestos son iguales, no podemos comunicarnos de la misma manera. El siguiente tema, el tema 2, tiene que ver con los tipos de comunicación, que son la comunicación pasiva, la comunicación agresiva, pasiva-agresiva y la comunicación asertiva. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo a veces la gente cree que la comunicación agresiva es negativa, ¿no? Y que nunca podemos utilizarla. No, hay ocasiones en las que necesitamos comunicarnos de manera agresiva, dependiendo la situación, ¿no? Por supuesto que la mejor comunicación que existe es la asertiva, pero no siempre podemos ser asertivos. Hay ocasiones en que tienes que imponer y punto. Todo esto tiene que ver con el estudio de la situación, ¿no? Por eso es importante saber en qué momento vamos a hablar, con quién vamos a hablar y bajo qué circunstancias. Es todo lo que teníamos que ver anteriormente con la parte del contexto. No es fácil, ¿no? No es fácil. Yo supongo que ahorita ustedes estarán pensando, caramba, ¿y entonces cuándo puedo y cuándo no puedo hacer una cosa u otra? Aquí la clave es pensar primero cuál es el mensaje que quieres tú emitir, de qué manera lo quieres emitir, pero sobre todo, cómo quieres que lo entienda la otra parte. Esa es la clave de la comunicación, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, insisto, si tú tienes bien pensado lo que tienes que decir, los mismos movimientos corporales van influyendo en base a lo que tienes que decir, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora viene el ambiente. El ambiente, como ya lo comentábamos anteriormente, constituye todo lo que es el ruido, la luz, ¿no? Si la persona está sentada o está de pie, porque
recuerden que el volumen de la voz llega distinta si tú estás sentado o si tú estás parado, ¿no? El sentarte, por ejemplo, bueno, ahorita no tenemos otra opción, yo no puedo darles la clase parado. Digo, sí podría, ¿no? Pero estaría mucho más lejos de la pantalla y a lo mejor de repente me saldría cuadro y se volvería un poquito más un cotorreo, ¿no? Si estuviéramos en una aula de manera presencial, créanme que mi estilo, por ejemplo, es estar caminando a través de las bancas, recorrer el salón, recorrer el escenario, es decir, hacer el escenario completamente mío y no solamente la parte de enfrente. Ese es mi estilo, ¿no? Habrá quien, hay por ahí un compañero que dice, no, es que eso lo que hace es distraer. Bueno, ya dependerá mucho del estilo en que cada uno se comunica, ¿no? Sin embargo, bueno, tienes que ver si la persona está sentada, si está de pie, si se puede mover o si está en un lugar en el cual pues esté limitado en cuanto a su movimiento, ¿no? Si estás sobre una tarima, por ejemplo, cuando eres un conferencista, si estás sobre una tarima, pues por supuesto que tu posición se ve más elevada frente a los oyentes. Por eso es que en algunas aulas, en algunas escuelas, ponen un pequeño estrado, ¿no? Frente al pizarrón para darte, bueno, los que somos chaparritos ahorita, porque ustedes no me ven de manera física completa, pero yo mido 1,66, no soy para nada, soy alto, ¿no? Entonces, los que somos chaparritos nos ayuda a mantener cierto privilegio de autoridad, ese pequeño estrado que nos ponen en las aulas, ¿no? Entonces, todos estos elementos, el ruido, la luz, no son accesorios, no es para que la cita se vea más bonita, para que la plática sea mejor, ¿no? Por eso, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Una oficina de un gran director, o sea, de un director de una empresa muy grande, tiene diferentes ambientes. Es decir, tiene su escritorio con su silla y las sillas en la parte de enfrente. Tiene, no sé si han visto, una pequeña sala, ¿no? Una pequeña mesa con sillas alrededor. Y tiene una pequeña sala, digo, las oficinas de los grandes directores en general. Tiene una sala, tiene una pequeña mesa de trabajo y tiene un escritorio. Cada uno de los ambientes los utiliza para diversas conversaciones. Si es una conversación muy amigable, si es una conversación en la cual necesitas tener una comunicación más directa, más abierta, regularmente los pasa a la sala, ¿no? Porque eso es, vamos a platicar, no vamos a negociar, no vamos a trabajar, ¿no? Entonces, se los lleva a la sala. Si es una situación más de trabajo, una cuestión más laboral, probablemente lo hagan en la mesa, ¿no? Si es una cuestión de negociación, entonces a través del escritorio. ¿Por qué? Porque el escritorio, como lo decía hace rato María Luisa, efectivamente, para los que estamos de este lado, ¿no? Nos da una situación de autoridad, por supuesto. Los que están enfrente, pues tienen están en mi territorio, por decirlo de alguna manera, y yo tengo el sartén por el mango, entre comillas. En cambio, cuando nos ponemos en una mesa que regularmente es redonda, nos ponemos todos al mismo nivel y vamos a cooperar y vamos a trabajar. Y cuando nos sentamos en una sala, lo que vamos a hacer es charlar de manera cotidiana, ¿no? Eso cualquiera de ustedes ha estado en alguna ocasión en una oficina de un alto directivo y todos manejan estos tres ambientes, ¿no? Por eso es que las oficinas de los directivos son tan amplias, porque tienen que tener estos tres ambientes y ellos, depende de lo que van a hablar, pasan a la sala, pasan a la mesa o se mantienen en su escritorio, ¿no? Esto es como que el ambiente a lo que nos referimos. Y entonces otra vez cabe el ejemplo de María Luisa, que por eso decía, fue muy bueno, porque si tú estás platicando con tus hijos en el comedor o en la sala, a lo mejor es una cuestión mucho más coloquial, ¿no? Pero si tú los llevas ya a donde sea, a la oficina o a cualquier lado, y les pides hablar en privado, pues por supuesto será una situación mucho más de autoridad, ¿no? Un hijo no te va a pedir, o dependiendo otra vez, si él tiene cierta habilidad, acuérdense cuando éramos pequeños, yo me acuerdo mucho cuando era pequeño, no sé, y quería pedirle permiso a mis papás para irme a casa de un primo, pues lo hacíamos enfrente de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque enfrente de todos los invitados. ¿Por qué? Porque eso hacía comprometer un poco al papá y que no hubiera la manera de que dijera, no te dejo ir a casa de tu tío porque me cae gordo, ¿no? Tendría que sonreír delante de todos y decirte, sí, hijo, ve. Y luego a solas te decir, la última vez que me pides permiso delante de todo el mundo. Tú ya sabías que ese era el truco, ¿no? Pedir permiso delante de todo el mundo pues era mucho más fácil porque hacía que el papá pues, se doblegara ante todos los demás y pues te diera un sí con mayor posibilidad, ¿no? Entonces, el ambiente tiene mucho que ver también en la forma en cómo vamos a platicar con las personas. Nosotros como líderes o como jefes o como personas que manejamos gente,
debemos de saber precisamente cómo comunicar las cosas a nuestros subalternos. No es lo mismo que se lo digas a alguien en un pasillo a que lo mandes llamar a tu oficina, ¿no? O que incluso le digas, ¿no? Porque se puede dar, oye, necesito platicar contigo, ¿qué te parece si vamos a comer? ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor es una cuestión fuera del trabajo o que tiene que ver con el trabajo, pero que no se puede enterar nadie, es una cuestión más particular, exclusiva contigo, y ya el llevarte a comer, el invitarte a comer está probablemente sugiriendo que el que necesita de ti es el jefe, al trabajador, porque si es al revés, entonces te manda a llamar a la oficina y no hay ninguna invitación a comer, ¿no? Entonces depende mucho el ambiente en esta forma de comunicación no verbal. Una tercera, siguiente diapositiva. En este método SAP, ¿no? Ya vimos la situación, ya vimos el ambiente y vamos a la siguiente diapositiva, por favor, que es la proximidad. La cercanía entre las personas también te da ciertas barreras o te quita ciertas barreras al momento de comunicarte con alguien. La proximidad es la relación espacial, el espacio que hay entre una persona y otra. Si de repente alguna persona te quiere decir algo de manera agresiva y se te acerca mucho, ¿no? Eso te puede poner una barrera, un limitante, incluso te puede poner en alerta, ¿no? Porque ya es algo amenazador cuando alguien se te acerca de manera directa. Por supuesto que dos novios no van a platicar, bueno, ahorita sí, otra vez por la situación, sin embargo creo que son los que menos respetan esto de la distancia de 1,5 metros, pero dos novios por supuesto que no van a estar platicando a 2 metros de distancia, van a estar lo más cerca posible y el tono de voz va a ser muy suave, ¿no? ¿Para qué? Para intentar que te acerques todavía más, ¿no? Para que no, si yo te hablo fuerte y somos novios, pues lo que va a hacer es alejarte. Entonces, la proximidad tiene mucho que ver también con lo que queremos decir con las otras personas. Aquí la otra vez ya les había comentado la situación del elevador, ¿no? Qué tan complicado es estar en un elevador con muchas personas, sobre todo si son muchos los pisos que vamos a subir, no sabes ni para dónde voltear, no sabes ni qué hacer, porque no hay comunicación, no hay confianza y el estar tan cerca de las personas, a muchas personas pues les incomoda, ¿no? Les parece un ambiente probablemente hostil o dependiendo de la situación, un ambiente muy romántico, ¿no? Entonces, depende mucho, insisto otra vez, la situación en la que nos encontremos para ver qué tanta proximidad tienes con las personas con las que vas a hablar. Por supuesto que mientras sea una conversación más cercana, más agradable, mientras más limitemos esta proximidad sin llegar a estar completamente juntos porque se vuelve un ambiente hostil e incómodo o romántico, dependiendo la situación, mientras más cerca estemos con las personas, entonces nuestro tono de voz tendrá que ser más bajo y por lo tanto entonces nuestra conversación irá más a una conversación pacífica, ¿no? Si yo me alejo, tengo que hablar más fuerte y esto entonces, salud, María Luisa, y entonces esto hace que se cierre la estrecha de la comunicación, ¿no? A mayor distancia, mayor volumen de voz. Y a mayor volumen de voz, por supuesto, mayor agresividad, mayor hostilidad o mayor respeto, dependiendo la situación, ¿no? A mayor cercanía, el tono de voz suele bajar, ¿no? Y por lo tanto, entonces, la conversación puede ser un poco más cercana. Todos alguna vez hemos estado en un bar o en una discoteca, ¿no? Donde la música es muy alta y donde tenemos que platicar con alguien. Por supuesto que no vas a un bar a negociar con alguien algo o a platicar algo de negocios porque sabes que el ambiente no se presta, ¿no? Entonces, el ambiente de una discoteca es estar hablando con el otro así de cerquita o terminas haciendo señas porque pues el sonido está muy complicado, ¿no? Para ir a hacer un negocio, por eso se escogen entonces los restaurantes donde el ambiente es más tranquilo, donde es más callado, ¿no? Alguien me decía alguna vez, si tienes que decir algo que puede provocar el enojo, la molestia de las demás personas, hazlo en público, ¿no? Por supuesto, ve a un restaurante, cítalo a un restaurante y entonces ahí, pues difícilmente, no es una regla, pero difícilmente la persona, por muy enojada que esté, va a tomar una situación agresiva, ¿no? Y si la toma, bueno, pues habrá muchos testigos alrededor. Una de las cosas más difíciles a las que yo me he enfrentado en mi vida es a negociar con un sindicato, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de alguna manera u otra, pues vas aprendiendo también a través de las experiencias. Pero negociar con un sindicato, pues es una de las cosas más complicadas que existe.
regularmente los sindicatos o las personas que se encargan a los sindicatos te citan a platicar, a negociar en un restaurante, en un lugar público, ¿no? Donde puede haber muchos testigos o donde la conversación tenga que ser muy amigable, muy amistosa, donde no pueda nadie enojarse, ni levantarse, ni abandonar la negociación, dependiendo también qué es lo que vayas a negociar. Les voy a contar una anécdota que me sucedió hace muchos años. Cuando yo empecé a trabajar, uno de mis primeros trabajos fue en YEM, la empresa esta que está, bueno, no sé si conozcan el Estado de México, está en Tlalnepantla, por ahí por Gustavo Vaz, enfrente de CRIP, el CRIP del Teletón, pero bueno, la ubicación es lo de menos. El caso es que yo entré a relaciones laborales, ¿no? Y entonces en una ocasión me manda a llamar el jefe, me dice, oye, ¿sabes qué? Vas a ir a una junta con el sindicato. Pero nunca fue claro conmigo, nunca me dijo para qué me mandaban a mí, me dijo, sí, tienes que ir a una junta con el sindicato, escúchalos, ¿no? Y luego vienes y me dices qué pasó. Perfecto. Voy yo a la junta con el sindicato, yo tenía como 2 o 3 meses de haber entrado allí, hasta se me hizo raro, ¿no? Yo dije, híjole, ¿cómo es posible que me manden? Pero bueno, a lo mejor soy muy bueno, ya se dieron cuenta y por eso me están mandando a mí, ¿no? La falta de comunicación total de tanto del jefe como también mía de preguntar, bueno, ¿por qué yo? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué es lo que buscas con mandarme a mí, no? Pero bueno, yo fui muy alegre a la reunión con el sindicato y terminé negociando, terminé cerrando la negociación. Yo estaba feliz, ¿no? Estaba feliz porque había terminado y según desde mi punto de vista, algo conveniente a la empresa. Llegué feliz con el jefe, todavía no había celulares, le estoy hablando por ahí pues yo creo que de las finales de los 90, más o menos. Bueno, llegué feliz con el jefe a decirle que ya cerramos la negociación. Se le cayeron los ojos y los chones, yo creo. ¿Cómo crees? Independientemente de si haya convenido o no la negociación a la empresa, él no me había mandado para hacer una negociación. Ya después yo me enteré, cuando pasé por mi liquidación, que me habían mandado a darle, o sea, me habían mandado a mí como una herramienta de darle largas, ¿no? Porque pensaban que yo iba a decir, no, pues es que eso yo no lo sé, no, pues es que era una manera de hacer enojar al sindicato, de darle largas, mandando a alguien que no iba a poder decidir. Pero yo me sentí muy seguro, tomé decisiones, cerré una negociación que a la larga no sé si fue buena o mala para la empresa, pero bueno, no me habían mandado para eso, ¿no? Entonces, pues una gran falta de comunicación, porque a mí me debieron haber dicho, oye, ¿sabes qué? Vas a ir, tú nada más escúchalos, diles, al final diles que tú no tienes autoridad para decidir nada y listo, ¿no? Pero tampoco yo pregunté, bueno, ¿y por qué me mandan a mí? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Yo me quedé con toda la autoridad de cerrar la negociación y por supuesto, pues bueno, duró muy poquito mi participación ahí en Bien. Pati, adelante con tu comentario. Gracias, buena tarde. Yo quiero comentar, por ejemplo, en el tema de la proximidad. En algunas ocasiones hay jefes que para que te llamen. Pati, te escucho muy cortado. No sé si soy yo o todos la escuchamos igual, pero no te estoy escuchando más que ciertas sílabas y no alcanzo a captar el mensaje. No sé si me puedes ayudar a repetirlo. Se escucha entrecortado, de hecho. Te toca Sí, la ¿verdad? espalda. Otra vez, Pati, por favor. Ok. No se escucha su participación. No, ya no se escucha nada, Pati. No, Pati, no. Mejor por chat. No te escuchamos. ¿Saben qué pasa? Que por el chat yo no tengo acceso a él. A ver si ahorita, Pati, yo te pediría de favor salir de la reunión y volverte a conectar para que probablemente se arregle el problema que tenemos de audio, ¿no? A mí sí me escuchan bien, sin problema. Sí. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, seguimos. Sí, sin problema. Gracias. Seguimos a la siguiente diapositiva. Y ahorita, a ver, ojalá Pati nos ayude porque sí parecía interesante lo que nos comentaba de la proximidad. Viene la parte más importante, probablemente a la que más detalle le debemos de poner, que es la cuestión de la postura. Y cuando hablo de la postura, es no solamente el movimiento o la forma en cómo ponemos el cuerpo, sino también cómo movemos las manos. Acuérdense que el 70% del mensaje que vamos a dar no verbal, ¿no? Ya habíamos hablado de porcentajes y les recuerdo que del 60 al 80% del mensaje tiene que ver con todo el mensaje no verbal, ¿no? Pero ahora, de este mensaje no verbal, el 80 o 70%
tiene que ver con los movimientos que hacemos de las manos, ¿eh? Entonces, mucha atención con lo que vamos a ver más adelante. Por supuesto, la posición del cuerpo es un elemento muy importante. La orientación del torso, ¿no? Si estás de lado, si estás de frente, cómo sitúas tus manos y cómo las acomodas, lo que nos decían hace rato, si las tienes cruzadas, si las tienes abiertas, si las tienes hacia abajo, si las tienes hacia arriba, ¿no? Si se acompaña lo que dice con los gestos apropiados. Y para ello vamos a revisar dos sistemas de comunicación no verbal. El sistema o postura axial o el sistema o postura satelital. Vamos a ver de qué se trata esto de la postura axial y la postura satelital. Ambos son importantes para que podamos reforzar el mensaje verbal con los movimientos de nuestro cuerpo. Adelante con la siguiente. Hablando de la postura axial, tiene que ver con los siguientes tres conceptos: la orientación del pecho o del torso, la orientación de los pies e incluso la orientación de la mirada. Fíjense, tenemos que poner atención en todo esto cuando hablamos o cuando nos hablan. Tenemos que saberlo leer también. Por ejemplo, el pecho de frente te requiere o te señala que hay interés en lo que estás hablando, ¿no? Si te pones un poquito de lado cuando alguien te está hablando, yo estoy trabajando en la computadora, mientras mi empleado me está diciendo algo, pues es completo desinterés. Cuando tú vas a una tienda, por ejemplo, cuando tú vas a un escaparate, a una plaza o algo, y ves una mercancía que te gusta, no la ves de lado. Automáticamente volteas el torso y la ves de frente. Eso requiere cierto interés. Entonces, si tú quieres mostrar interés a lo que te están diciendo o a lo que tú estás diciendo, es importante, como dice el dicho, que vayamos de frente, ¿no? No que vayamos de lado, no que vayamos inclinado, no que vayamos de perfil. La parte del torso es completamente importante. Ahora, un torso erguido, ¿no? Significa respeto o en algunas ocasiones puede significar reto, ¿no? Sacar el pecho quiere decir que, a ver, ¿qué traes? Te estoy retando, ¿no? Dependiendo otra vez la situación. Puede ser respeto, ¿no? Te respeto y te escucho de manera directa. Por eso cuando hablamos con nuestros hijos, cuando les vamos a llamar la atención, lo primero que les decimos es, siéntate derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque lo quieres ver con el torso de manera derecha. Si tu hijo se sienta así, todo chueco, sentado, etcétera, hay que estarle diciendo que se siente correctamente, porque vamos a hablar de una cuestión de respeto, ¿no? Entonces, fíjense, el pecho erguido puede ser respeto, puede ser reto, porque entonces, fíjense, caemos en una contradicción y todos los que son padres ahí estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Siéntate derecho que te voy a regañar. Y entonces el hijo, pero no me retes, entonces me siento derecho, no, nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, le pedimos al hijo que se ponga derecho y cuando saca tantito el pecho, no me estés retando. Entonces el niño se vuelve a encorvar, pero siéntate derecho, ponte de acuerdo, ¿no? Entonces fíjense, un pecho curvo, ¿no? Una situación así, agachada, curva, es un reflejo de sumisión, de sí, estoy de acuerdo, lo que tú digas, ¿no? Ya no digo nada. Entonces, fíjense cómo la orientación del pecho tiene mucho que ver en la forma en cómo nos comunicamos también. La siguiente es la orientación de los pies, y fíjense que es algo a lo que mucha gente no le pone atención o no le ponemos atención, sobre todo cuando estamos de pie. Por supuesto, cuando estamos sentados, si la persona cruza el pie, puede ser señal de, si estás sentado y cruzas el pie, puede ser señal de comodidad, me siento cómodo estando contigo, o también puede ser señal de barrera, ¿no? No quiero comunicarme contigo. En cambio, cuando la persona, estamos hablando de alguien sentado, está con los pies abiertos e incluso inclina el pecho un poquito hacia nosotros, ¿no? Se recarga en sus pies, es que nos quiere escuchar, es que tiene interés en lo que estamos diciendo. Si la persona se hace hacia atrás, ¿no? Es como que te está estudiando, te está revisando. Entonces, eso cuando estamos sentados, pero cuando estamos parados, cuando tú tienes los pies, y no tiene nada que ver que estemos charritos o que tengamos los pies abiertos, ¿no? Por eso es que este tipo bueno, este módulo en específico, pues me hubiera gustado estar de manera presencial, ¿no? Pero bueno, cuando la persona está de frente, los pies los tiene derechos, marca comodidad, marca seguridad, marca confianza, ¿no? Cuando los pones de lado, marca incomodidad, marca el hecho de que ya me quiero ir, ¿no? Ya quiero correr para otro lado, ya no te quiero escuchar,
no tengo interés en escucharte, ¿no? Entonces también depende de para dónde apunten los pies esta parte de la postura axial. Y viene tal vez la parte más importante y en la que podemos leer muchas cosas, ya que dicen que los ojos son la mirada son la puerta del alma, ¿no? La mirada. La mirada ya lo habíamos comentado anteriormente, hay mucha gente que cuando habla ve a los ojos. Bueno, dependiendo la situación otra vez, puede ser, tener la mirada de frente puede ser señal de escucha activa, es decir, te estoy escuchando, te estoy poniendo atención, ¿no? O de seguridad o incluso de reto. Y otra vez estás con tu hijo regañándole, pero veme a los ojos, ¿no? Y entonces el hijo se te dice, ¿pero qué me ves? O entonces, ¿a dónde volteo otra vez, no? Bueno, la mirada tiene mucho que ver también con lo que decimos y cómo nos apoyamos. El ceño, ¿no? En señal de pensamiento, en señal de análisis, ¿no? El abrir los ojos mucho en señal de sorpresa, en señal de exclamación, ¿no? Pero también el estar viendo constantemente a la persona de enfrente lo intimida, ¿no? Y hace que la persona entonces empiece a bajar su diálogo y probablemente no termine de decir lo que te estaba diciendo. Por eso es que de repente es importante no verlo completamente a los ojos. Tampoco desviar la mirada, ¿no? Porque voltear hacia otro lado es señal de ni te estoy pelando, ni te escucho, ¿no? Pero a lo mejor ver globalmente su rostro, los movimientos corporales, sin necesidad de verlo fijamente a los ojos. Esto también puede ser una facilidad para que la persona se siga expresando. Evadir la mirada, ¿no? Puede ser señal de inseguridad. Cuando tú estás hablando con alguien y la persona se agacha, se voltea hacia otro lado, quiere decir que pues está insegura, ¿no? O que simple y sencillamente está desinteresado por lo que le estás diciendo. Seguramente está pensando en otra cosa, ¿no? Y luego hay gente que estás hablando con ella y está, oye, entonces, ¿qué? ¿Cómo ves? ¿Mandé? Perdón. Repíteme, no, es que estaba en otra cosa. Gracias por escucharme. Entonces, fíjense cómo en esta postura axial o el sistema axial tiene que ver el pecho, los pies y la mirada. Ambos son importantes. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿eh? Tendríamos que revisar la situación, tendríamos que revisar el ambiente para que yo les pueda decir, velo a los ojos o no lo veas a los ojos, para que yo les pueda decir, ponte derecho o ponte encorvado, ¿no? O vete de lado, o volteate, o ponte de frente. Tienen que ser situaciones de las cuales nosotros tenemos que estudiar cada una de las situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Lo que es importante es que sepamos qué significa cada una de ellas para que cuando estemos interactuando con alguien más, podamos entonces saber cuál es el tipo de mensaje que nos están enviando o cuál es el tipo de mensaje que nosotros queremos reflejar, ¿no? Alguna vez ya di este tipo de diplomado, ¿no? Con otro tipo de manejo de manera presencial y me acuerdo mucho que una persona me decía, oiga, profe, perdón, digo, con todo respeto, pero pues es que me está dejando completamente igual, ¿no? Me dice que el pecho así significa esto, pero que también significa lo otro. Pues entonces, ¿cómo voy a saber? Pues solamente, de verdad, créanmelo, solamente la experiencia te va a ir dando el momento en el que tienes que ocupar cada una de estas pequeñas claves, ¿no? No hay más, solamente la experiencia. Es como cuando aquellos que entrevistamos por primera vez a alguien para un trabajo, pues casi siempre, y está comprobado, casi siempre les decimos que sí a los primeros porque pues no sabemos entrevistar. Conforme vamos teniendo experiencia, vamos entonces encontrando características y sabemos leer situaciones que nos permiten decidir si el candidato es bueno o no para alguna situación, ¿no? Entonces, es así. No es que les esté diciendo mucho sin decirles nada. No, lo que quiero que entiendan es que depende mucho del contexto, la forma en la que nosotros tenemos que presentarnos ante nuestro interlocutor. ¿De acuerdo? No sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Entiendo que muchos quisieran decirme, es que yo me inscribí a este curso para que me digan cómo tengo que hablar. Bueno, pues les estoy dando varios panoramas, ¿no? Y cada uno, dependiendo de su situación, tendrá que encontrar la forma adecuada de cómo comunicar las cosas ante los demás. Adriana Morales, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes a todos. Bueno, nada más un comentario respecto a lo del sistema o postura axial que nos va a comunicar efectivamente si la persona con la que estamos tratando o a quien estamos atendiendo o a quien estamos entrevistando
puede ser una persona hasta cierto punto de confianza o no. El hecho que una persona no mire a los ojos, pues representa mucho no solo la desconfianza, sino la inseguridad de la propia persona. El que una persona esté con los brazos cruzados implica obviamente que es una barrera y que no nos va a permitir que nosotros la crucemos. Así nosotros le expongamos miles de argumentos. Por ejemplo, el hecho de que una persona esté sentada y esté hacia atrás mientras está hablando con nosotros, o sea, pues implica que pues no quiere acercarse, implica que no quiere cruzar la línea en la que puede existir una cierta confianza. Los pies, una persona que no está con los pies bien plantados, implica nuevamente desconfianza o que en algún momento va a pegar la carrera. Claro. Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es muy cierto, son pequeñas señales que a nosotros nos pueden servir para ver el comportamiento de las personas y saber de qué manera es que les vamos a hablar, porque hay ocasiones en las que el simple hecho de que una persona tenga los brazos hacia atrás o los tenga cruzados o está invadiendo incluso nuestro espacio. Claro, al hacerse hacia el frente. Exactamente, dicen mucho, y si nosotros no estamos tan conscientes de los mensajes que estas posturas nos están indicando, podemos incluso rebasar ciertos límites, tanto del permiso, o sea, ser nosotros los que rebasemos esa línea o que la rebasen con nosotros. Entonces hay que estar como muy atentos y eso nos va a permitir estudiar a las personas, saber de qué manera nos podemos comunicar con ellas sin tener que invadir su espacio personal. Eso claro. Es todo. Claro, Adriana, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Lo único que yo señalaría en tu comentario es, sí, efectivamente, todo lo que acabas de decir, tienes completa razón, ¿no? En cuanto a que los brazos cruzados y eso, pero otra vez les comentaría, dependiendo del mensaje que queremos dar, es como nosotros debemos de tomar, cuando nosotros somos el emisor, es como cuando nosotros tenemos que dar estas señales, ¿no? De desinterés, etcétera. Te vuelvo a repetir, por ejemplo, si yo estoy hablando con un adolescente y me le quedo viendo fijamente a los ojos, y el adolescente no me va a decir la verdad. Entonces lo que yo tengo que dar es darle confianza, ¿no? Incluso mostrar ciertas señales de debilidad, mostrar ciertas señales de debilidad para que entonces él se sienta empoderado y pueda hablar y pueda decir lo que tiene que decir, ¿no? Depende mucho de cuál sea el mensaje que queramos sacar en la persona. Pero tienes toda la razón, o sea, lo que estás diciendo, una persona con los brazos cruzados, ya lo decía yo, si es un directivo, si es una persona, si no, véanlo ustedes obsérvenlo. Cuando entren a hablar con alguien que tiene mucho poder o mucha autoridad, a él le da igual tener los brazos cerrados, porque a él no le interesa abrir la comunicación con nosotros. Los que tenemos que ser capaces de abrir la comunicación con ellos somos nosotros, ¿no? Dependiendo de la situación, nuevamente. Pati Martínez, adelante. Hola, nada más ofrecer una disculpa, no sé si ya me escuchan bien. Ya, Pati, ahora sí, adelante. Hay una disculpa, mi internet parece que está fallando y luego mi equipo también. Una disculpa, nada más era eso. Y no sé si puedo hacerlo de mi comentario, o sea, ya vi que ya cambiaron de tema. No, adelante, adelante. De hecho, les comenté a tus compañeros que, bueno, pues que ahorita que regresaras nos dabas el comentario, adelante. Ok, perdón. Sí, comentarles de que, por ejemplo, en algunas ocasiones ha habido jefes que cuando te quieren llamar la atención, te ponen el brazo en la espalda. A veces te llega a incomodar porque no sabes si te va a pedir algo bueno, algo malo. Es una incertidumbre y también es como que te incomoda, ¿no? Porque dices, ay, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Me están viendo los demás. Son a veces esa proximidad puede generar ahí una
pues, de que pues no está uno a gusto, o sea, incomoda. Ese era mi comentario. Sí, sí, tienes toda la razón. Incluso hoy en día la proximidad en la forma de comunicarnos, como está la situación hoy en día, puede ser incluso señal de un acoso, ¿no? O puedes tú tomarlo como un acoso laboral, cuando precisamente el jefe te toca la espalda, ¿no? O te hace cariñitos en la cabeza, ¿no? Yo hace muchos años, fíjense, cuando pues todavía esto del acoso no estaba tan, pues tan de moda, tan arraigado, no sé cómo llamarle. Yo tenía por costumbre a mis estudiantes, tanto hombres como mujeres, pasaba por las bancas y les hacía así, como un cariñito, así como una rascarita, ¿no? Me acuerdo que una vez un alumno me dijo, oiga, no soy perro. Dije, ah, caray, no, pues no vuelvo a hacerle así, no lo hago porque sea perro, no, pero hoy en día con esta parte del acoso, incluso en muchos lugares, y bueno, repito, antes con nuestra antigua normalidad, en muchos lugares, en muchas oficinas, incluso se prohibió el saludo de beso, fíjense, por esta cuestión de malinterpretar, de no tener tanta cercanía. Muy triste, porque bueno, al final, bueno, pues esta cercanía, y hoy en día lo valoramos más entre los seres humanos, pues es una señal de confianza también, ¿no? Pero bueno, tienes razón, hay muchos jefes que son muy dados a tocar el hombro, a tocar la espalda, ¿no? Y bueno, pues hoy en día con esta situación tan complicada, tanta proximidad, o acercarte a la secretaria, decirle algo al oído, puede por supuesto ser malinterpretado porque no estás dando el mensaje que querías, ¿no? Ahora, si no tienes nada que esconder, pues también es cierto que no tienes por qué acercarte al oído a darle el mensaje a la secretaria, se lo puedes decir abiertamente y delante de todos los demás, ¿no? Si quieres decirle algo en secreto, pues dile, oye, pásale a la secretaria, pásale a la oficina, y ahí no escucha a nadie, no tienes por qué acercarte. Entonces, este tipo de proximidad sí, efectivamente, puede ser muy mal interpretado hoy en día, ¿no? Bien, ¿alguna duda con la parte de la postura axial? Pasamos entonces a la siguiente, por favor, a la postura satelital o espacial, como también se le conoce. Gracias, Carlita. Fíjense, esto tiene que ver directamente, la postura satelital tiene que ver directamente con el movimiento de las manos, ¿no? Con el movimiento de lo que decimos y lo que hacemos con nuestras manos. Y entonces, la postura satelital, ya decía yo, los movimientos de las manos afirman o reafirman en un 70% lo que nosotros regularmente decimos con el cuerpo, de nuestra cuestión no verbal. De tal manera que aquellos movimientos de tocarse el pelo, tocarse la nariz mientras estás hablando, abotonarse las mangas, ¿no? Hay gente que está hablando y está, o se está acomodando la camisa, ¿no? O incluso estarse rascando en algún lado, ¿no? Todos estos son distractores. Lo que hace la persona es tratar de distraerte de lo que... O en un momento dado, si tú eres el emisor, vas a distraer a la persona, vas a sacarla de que le esté poniendo el 100% de atención a lo que estás diciendo. Por supuesto, si yo les estoy dando clase ahorita y de repente empiezo y luego, pues ustedes van a estar diciendo, este cuate que trae, que tanto se rasca, que tanto mueve las manos, van a estar incluso hasta contando cuántas veces me rasco, ¿no? Cuántas veces me toco la nariz, y entonces van a poner más atención en que me rasco, en que me toco la nariz, en que me toco la oreja, que realmente en la clase como tal, ¿no? Entonces, todas estas son señales de distracción, el tocarse el pelo, aunque por ahí decían, hace muchos años, ¿no? También decían que cuando una chica se toca el pelo, se está acomodando, se está peinando, es señal de atracción, ¿no? Bueno, habría que ver si es atracción o distracción, habría que pensarlo. Entonces, todas estas situaciones tienen que ver con distractores directos en la parte de cuando hablas. Insisto, yo, por ejemplo, soy muy dado a mover las manos, sobre todo cuando estoy de manera presencial, vuelvo a repetir, camino mucho, y algún compañero me dijo, es que tú distraes mucho al auditorio, ¿no? El auditorio está pensando qué estás haciendo, lejos de poner atención a lo que realmente estás dicho. Bueno, estás diciendo. Bueno, es cuestión de estilos, ¿no? Simplemente. Adriana Morales, adelante. Hola, de hecho sí iba a preguntarle sobre esa situación. Yo también soy muy dada a que cuando estoy dando clase, me muevo mucho, abarco todo el aula o al menos el frente del aula para que, y yo lo considero como parte de mi método para que el alumno no se duerma.
Claro. Para que el alumno esté atento de si yo paso por ahí, pues que no esté haciendo otras cosas. Entonces, más que distractores, siento que ese movimiento me permite captar la atención del alumno y que ese esté atento a dónde voy, hacia lo que esté haciendo, obviamente al sonido de mi voz, a los cambios de intensidad de mi voz, y que deje de distraerse de otras cosas. Digo, no sé si qué tan bueno, qué tan malo sea eso. Bueno, Adriana, yo te puedo decir que a mí particularmente, en un 80% me ha funcionado, ¿no? A mí me ha funcionado porque ese movimiento hace que tú estés conectado con la clase, ¿no? Hace que la clase sea más dinámica y efectivamente yo lo ocupo por lo mismo que tú, por ejemplo, cuando doy clases en secundaria, que el alumno se distrae cada 2 segundos, ¿no? El hecho de que tú estés pasando por los pasillos, pues es de que ya no está dibujando porque no sabe cuándo vas a estar pasando por ahí. Es cierto que de repente puede ser un distractor para ciertas personas que necesitan de mucha concentración, ¿no? Pero para la mayoría de las personas, por supuesto que requiere, asemeja mayor dinamismo. Y te digo que a mí me ha funcionado porque, bueno, yo le he preguntado a mis alumnos, ¿no? A ver, ¿quién les gusta más? Obviamente, pues bueno, creo que son honestos y que no me lo dicen porque esté yo ahí, pero hay un maestro que se sienta, da su clase desde el escritorio, ¿no? Y los alumnos pues tienen la mirada fija y están cabeceando, ¿no? En cambio, el que tú te muevas, como que sí los despiertas y los dinamizas más. Ahora, tiene que ver también con la situación. Otra vez, Adriana, porque, por ejemplo, en una clase de maestría, ¿no? Yo que, por ejemplo, doy maestría también, en una clase de maestría, el hecho de que tú estés por los pasillos caminando y eso, pues por supuesto que el alumno va a decir, bueno, este payaso, ¿a quién quiere llamarle la atención, no? Entonces, tiene que ver otra vez con el escenario, con el ambiente. Los alumnos de secundaria probablemente te agradezcan, o los de prepa te agradezcan que te andes moviendo porque los mantienes despierto, pero pues en maestría tú tienes que ir, dar tu cátedra y difícilmente estar pasando por los pasillos, porque bueno, pues sí van a decir, bueno, este cuate que tanto anda haciendo por acá, ¿no? Depende otra vez de la situación y el ambiente. Pero a mí me ha funcionado mucho, sobre todo en estos niveles que te comento, ¿no? Y bueno, viene ahora los apoyos manuales ilustradores. Estos son aquellos que van acorde con lo que dices, que reafirman lo que estás diciendo a través de los movimientos corporales, ¿no? Si, por ejemplo, estás dividiendo algo, ¿no? El hacerle así, ¿no? Y vamos a partirlo, y vamos a dividirlo, ¿no? Reafirma realmente lo que tú quieres decir, ¿no? Cuando te tocas el corazón, cuando le dices que honestamente, de verdad, ¿no? Estás reafirmando que no tienes nada que esconder, ¿no? Entonces, hay movimientos específicos que regulan y que se llaman, ilustradores, ya me estoy viendo a los de abajo, y que lo que hacen es reafirmar y van acorde o de acuerdo con lo que estás hablando, con lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo, no podría dar clase con las manos amarradas, ¿no? Me sentiría así como, necesito mover mis manos porque necesito tratar de explicarles lo que se dice y le pongo mucho énfasis a los movimientos de las manos, ¿no? Estos son los movimientos ilustradores. Y luego vienen los reguladores, que como bien lo mencionaban hace rato, cruzarse los brazos, ¿no? Regula la conversación entre tú y yo, es decir, marca cierto límite a lo que quiero decir, no estoy dispuesto a abrirme, no estoy dispuesto a decir todo lo que tengo que decir. Tomarse las manos, ¿no? También puede marcar señal de nerviosismo, ¿no? Señal de tranquilidad, dependiendo el movimiento. Esconderlas, ¿no? Aquellas personas que hablan con las manos atrás o que las tienen abajo del escritorio y que seguramente lo que están haciendo es apretarlas para calmar esa ansiedad que manejan. Hay que mostrar las manos, ¿no? Hay que mostrarlas, sobre todo si estás hablando con honestidad, si estás realmente seguro de lo que estás diciendo, si estás pensando lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, ese movimiento de si estás pensando, estoy ilustrando lo que estoy diciendo. La dirección de las palmas, ¿no? Por ejemplo, poner las manos hacia arriba, dicen que no escondo nada, mira, veme, o sea, estoy desarmado, no tengo nada que esconder en contra tuya. Y ponerlas hacia abajo es señal de tranquilidad, ¿no? Tranquilo, con calma. Por eso los movimientos de, hey, tranquilo, con calma. Poner las manos hacia abajo te da señal de calma, de tranquilidad, de confianza.
ponerlas hacia arriba de puedes contar conmigo, ¿no? No te estoy escondiendo nada, todo lo que te estoy diciendo es real y es verdad. Entonces, fíjense cómo estos movimientos corporales también nos ayudan a reafirmar todo lo que vamos diciendo, ¿no? Yo no puedo decirle a mi hija, es que estoy muy tranquilo y hacer esta señal de la mano, ¿no? Así, como doblada, como que me está dando el patatús. No, si estoy tranquilo, no estoy enojado. No, al contrario, o sea, me estás diciendo que estás no enojado, lo que le sigue, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo para decirles, estoy tranquilo, pues tendría que recargarme así, no pasa nada, ya estoy tranquilo, tú tranquila también como yo, y vamos a ver cómo salimos de esta adelante, ¿no? Fíjense cómo el mensaje es completamente distinto. Y hay otras señas con las manos que son las señas emblemas o del lenguaje universal, que podría ser como, por ejemplo, levantar el pulgar, ¿no? En señal de estoy de acuerdo, ¿no? Bien, bien por lo que hiciste, ¿no? O incluso aquellas señas como llevarte la mano hacia atrás, ¿no? Que ya decíamos la otra vez, puede representar una gran grosería, ¿no? O la Britney señal, que es otra señal que tiene significado universal y que por supuesto es no estar de acuerdo, ¿no? Es una señal muy agresiva. Estas señales emblemas, como por ejemplo hacerle así a alguien, ¿no? De lejos, adiós, ya te vas, o ven, acércate, ¿no? Esos son también algunos significados universales, ¿no? A veces la gente está hablando y tú estás de acuerdo con ella y como no puedes o no quieres interrumpirle, le dices, está bien, ¿no? O sea, lo que me estás diciendo está padre, me gusta, ¿no? Entonces, fíjense cómo también los movimientos de las manos tienen mucho que ver con esta parte de lenguaje no verbal. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Porque con esto terminamos lo del lenguaje verbal. Por supuesto, más adelante lo vamos a retomar, ¿no? Cuando veamos los tipos de comunicación, ya les decía, la agresiva, la pasiva, pues vamos a retomar toda esta parte del lenguaje no verbal, ¿no? Pero más o menos ya englobamos, encerramos esta parte del lenguaje verbal y no verbal. Ahora, les recuerdo por ahí, Carlita tiene las presentaciones, ¿no? Y ella se las va a compartir, no sé por qué medio, no sé si por correo o las va a subir a alguna plataforma, para que ustedes las tengan, ¿no? Este material es de ustedes, yo no acostumbro guardarlas en PDF, están en PowerPoint y si en algún momento les sirve para alguna presentación, adelante, nada más cambien el nombre, no le pongan el mío, y bueno, pues este material es por supuesto para que ustedes lo ocupen, ¿no? Por si en algún momento dicen, a ver, esto no me quedó muy claro, ya no lo pregunté, bueno, pues ahí están las diapositivas para que las puedan revisar. ¿Dudas o preguntas con el lenguaje verbal y no verbal? No, por el momento no, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Bueno. Todo claro, gracias. Gracias, Adriana. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? Que es la comunicación socioemocional. Antes que, ahí está ya la definición de lo que es la comunicación socioemocional, pero cuando ustedes vieron el temario y encontraron esto de la comunicación socioemocional, ¿qué se imaginaron? ¿Quién quiere participar? Perdón que de repente me recargue, no es señal de desinterés, por supuesto, es señal de que estoy todo el tiempo así y de repente la columna ya me pide también, es señal de cansancio y de edad. Ay, no se crean. ¿Quién quiere comentarme qué se imaginan con esto de la comunicación socioemocional? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna vez han oído hablar del poder? Perdón, adelante. Irma. Adelante, el poder que cada ser humano pueda transmitir un mensaje adecuadamente en la sociedad, ya sea, pues sí, considero sería básicamente para la satisfacción de necesidades de manera recíproca, tanto de apoyo como para dar como para recibir apoyo. Ok, Irma, bien. Fíjense. La convivencia en sociedad que se adapta a uno, ¿no? Correcto, la convivencia en sociedad. ¿Se acuerdan al principio de una de mis primeras diapositivas cuando iniciamos el seminario, el diplomado? Yo les comentaba que la comunicación nació por una necesidad y hoy en día se ha vuelto más una cuestión social, ¿no? Tiene que ver con esto de las socioemociones. Cindy, Leticia, adelante.
Hola, buena tarde a todos y a todas. Bueno, en mi aportación quisiera mencionar que, por ejemplo, en mi caso, yo que trabajo con muchos profesores de tiempo completo en la coordinación de la licenciatura, pues nosotros tratamos de compartir nuestro sentir ante algunas circunstancias que se presentan en nuestro entorno laboral y buscamos ser empáticos con los demás y nos ayudamos entre todos. Entonces, creo que bueno, nosotros lo identificamos porque a veces hacemos reuniones fuera de nuestras horas de trabajo para poder convivir de manera independiente y esto nos ha ayudado a sensibilizar, bueno, a sensibilizarnos un poco y entender y ser empáticos con nuestros otros compañeros. También así hemos logrado, pues, también ayudar a nuestros compañeros en algunos temas que surgen de imprevisto para poder cumplir pues, lo que son nuestras metas que tenemos como licenciatura y también pues en este caso principalmente para poder lograr lo que nos solicitan en el comité de currículo. Pero creo que esta comunicación socioemocional es muy importante porque aparte de que nos ayuda a comunicarnos como equipo de trabajo, también pues nos ayuda a poder ver los medios para lograr nuestros objetivos pues como tal, como equipo que formamos. Muy bien, como el Cindy. equipo que conformamos. Claro, claro, muy bien, Cindy. Y sí, efectivamente, fíjate, ahí tú dijiste ser empático, ¿no? Establecer metas, tomar decisiones. Efectivamente, la comunicación socioemocional no es otra cosa que comunicar nuestras emociones, ¿no? Yo les decía que cuando el hombre comenzó con este proceso de comunicación, sus primeras situaciones de comunicación, los primeros sonidos que emitió el hombre, los hizo por necesidad, ¿no? Ya hablábamos de que, bueno, las primeras palabras fueron sonidos, unisílabos, ¿no? Y luego se compusieron en bisílabos y se fueron armando las palabras, pero todo iba con la necesidad de comer, de cazar, de vivir, de sentir seguridad, ¿no? Y por eso es que el proceso de comunicación al principio fue una necesidad y hoy en día se ha convertido más en una situación social, en una situación que regula nuestras emociones, ¿no? De ahí que los psicólogos, por ejemplo, nos dicen que tenemos que hablar las cosas que sentimos para poder estar tranquilos, para poder sentirnos bien. Hoy en día esta comunicación socioemocional se ha vuelto trascendente, ¿no? Por esta situación de encierro que hemos vivido ya pues prácticamente desde hace 11 meses, ¿no? Ya estamos por llegar a los 11 meses y tomamos el 20 de marzo, que fue cuando se suspendieron las clases y todos nos fuimos a casa, ¿no? Pues esta necesidad de hablar de nuestras emociones, de cómo te sientes, no solamente de si tienes hambre o de si te sientes seguro, ¿no? Sino cómo te sientes emocionalmente. Esto te ayuda, esta comunicación socioemocional te ayuda a regular ciertas situaciones como, valga la redundancia, las emociones, la toma de decisiones, porque ya en algún momento les dije, nunca tomen decisiones ni muy enojados ni muy alegres, porque pueden tomar una mala decisión, ¿no? Entonces, habría que regular la emoción para tomar una decisión. Y bueno, esto nos ayuda, por supuesto, a pertenecer a un grupo social de una manera positiva y sobre todo a ser empáticos, como lo decía Leti, con nuestro grupo de trabajo, ¿no? Con las personas que están alrededor nuestro. El poder comunicar bien nuestras emociones nos da mucha salud mental, sobre todo mental, y bueno, pues esto nos traerá mucha salud física. El saber hablar, el saber decir en el momento adecuado lo que tengo que decir y no quedarme callado, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que de repente por no pelear te quedas callado en muchas cosas y el día que hablas sacas cosas de hace 3 años, ¿no? Y te, espérame, pero pues eso fue hace 3 años. Pues sí, pero ahorita estoy enojada y ahorita saco, o ahorita estoy enojado y ahorita saco todo lo que traía ahí encerrado, ¿no? Entonces, esta habilidad de poder hablar y expresar nuestras emociones nos permite estar, primero, mentalmente sanos, ¿no? Porque no traemos nada arrastrando dentro de nosotros. Y segundo, nos hace llevarnos bien con las personas que están a nuestro alrededor y, por supuesto, sentir empatía, ¿no? Saber lo que tenemos al frente de las demás personas. Yo les comentaba que, bueno, pues soy director de recursos humanos de un colegio particular. Y entonces yo ahorita, la mayoría de mi comunicación con mis profesores es decirles, sean empáticos con los alumnos. No sabemos cuál es la situación, cuál es la esfera en la que están ellos metidos el día de hoy, ¿no? Aparentemente todos están en casa, pero no sabemos si en casa estén seguros,
no sabemos si estén solos, no sabemos si estén con el papá enfermo, no sabemos si tengan problemas económicos. Entonces, vamos a tratar de ser empáticos, así como nosotros, como profesores, de repente ya nos fastidiamos de estar dando clase a través de una computadora, pues los chicos, imagínense, ¿no? Hoy en día estar tras de una computadora tantas horas sin poder salir, que mucha de la magia de la escuela es esta convivencia, ¿no?, que tenemos con nuestros pares, y ahorita sin hacerlo, pues entonces yo les pido mucho a los maestros que se den tiempo para platicar con ellos de sus emociones, ¿no?, de cómo están viviendo cada uno en la pandemia. No tienen la misma habilidad o la misma facilidad para poderlo comunicar, que aquellas personas que llegan a tener problemas, pues no quisiera llamarles psicológicos, ¿no? Problemas probablemente de adaptación social o de cuestiones de tener pocos amigos, cuestiones de no hablar mucho, de ser retraídos, es porque no saben comunicar sus emociones, sobre todo en el momento adecuado, ¿no? Siguiente diapositiva. Y obviamente, precisamente, el saber comunicar las situaciones dependiendo de la emoción que tenemos nos va a ayudar a tener una comunicación más clara. Insisto, si yo comunico algo cuando estoy enojado, seguramente va a parecer que estoy regañando a todo el mundo. Y a lo mejor no quería regañarlos, pero estoy enojado y por lo tanto pues va a parecer que los estoy regañando, ¿no? O si yo comunico algo cuando estoy muy contento, pues va a parecer que lo estoy diciendo de chiste, nadie lo va a tomar en serio, ¿no? Entonces, por eso esto de saber decir las cosas en el momento adecuado. Y una gran consejo que yo les podría dar, y que bueno, pues yo creo que todo mundo en algún momento lo ha escuchado, es pues cuando estés enojado no regañes a nadie, ¿no? Mejor salte, respira o enciérrate, piensa, tranquilízate, ¿no? Y después ya, porque si no vas a tomar la decisión de una manera muy visceral, ¿no? Recuerden esto, nunca tomen una decisión ni muy enojados ni muy contentos. Por supuesto que a veces es imposible, ¿no? Por supuesto. Déjame tranquilizar y ahorita lo resolvemos, ¿no? Hay ocasiones en que hay que tomarla, pero siempre estando consciente de tratar de dominar estas emociones a las que nos referimos. Bueno, ya como les decía anteriormente, las personas con habilidades socioemocionales desarrolladas, por supuesto que están mejor equipadas para tomar los retos cotidianos, ¿no? Y para tener mejores relaciones y tomar mejores decisiones. Es esto de la inteligencia emocional que surgió por ahí del año 2003, 2002, ¿no? Hay un libro muy bueno de Daniel Goldman, si no lo han leído, se los recomiendo mucho en cuanto a la inteligencia emocional y cómo poder manejar nuestras emociones para sacar provecho de ellas, ¿no? Para que saquemos provecho y puedan ser nuestras emociones una ventaja, ¿no? Más que una desventaja que nos muestren una barrera de comunicación. Estas habilidades, como se los he venido diciendo, tienen que desarrollarse, ya que las personas no nacen sabiendo cómo resolver sus problemas y, por supuesto, no nacemos cómo controlar la ira, ¿no? Un bebé, cuando está enojado, pues rompe todo, avienta todo, ¿no? Porque tiene ira y todavía no sabe cómo cómo controlarla. Cuando tiene hambre, pues llora, hace berrinche, ¿no? Cuando algo le molesta, hace berrinche. Cuando le duele algo, hace berrinche. ¿Por qué? Porque no sabe cómo controlar sus emociones. Esto solo lo vamos aprendiendo a través de los años, a través de la educación, pero por supuesto que a través de la experiencia, ¿no? Y esto nos ayuda a comunicarnos mejor con los demás cuando sabemos controlar nuestras emociones, tanto en pareja, en el trabajo, ¿no? Con los amigos, ¿no? Es mucho más fácil podernos comunicar cuando estas emociones las controlamos. Pero ¿cómo las controlo? Primero hay que conocerlas, ¿no? Adelante, siguiente diapositiva. Para eso hay que conocernos nosotros directamente, hay que tener autoconciencia de quiénes somos y de cómo reaccionamos hacia ciertos estímulos. Yo creo que ya deberíamos o estamos en una edad en la que tenemos que conocernos perfectamente, ¿no? Una cosa es que nos queramos engañar a nosotros mismos y otra que realmente sepamos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras habilidades, ¿no? De esta manera podemos identificar nuestras emociones. Esto, yo siempre pongo aquí el ejemplo del alcohólico, ¿no? A veces mis hijas me dicen, se me hace que tú en tu otra vida fuiste alcohólico porque siempre pones el ejemplo del alcohólico. Pero es que es así, ¿no? Si un alcohólico sabe que lo que le hace daño es el alcohol, ¿qué tiene que hacer?
alejarse de él, ¿no? Así de sencillo. Entonces, si yo sé que algo me molesta y me hace enojar, pues trato de alejarme de eso que me molesta y me hace enojar. Si yo sé que esto me hace, que el cigarro me hace daño porque ya tengo neumonía, pues trato de alejarme de los ambientes que presenten la necesidad o la invitación a fumar, ¿no? Entonces, fíjense, esto no es otra cosa más que tener autoconciencia, saber de qué eres capaz, cuáles son los impulsos o las reacciones que tienes, ¿no? En cuanto a ciertas situaciones que se presentan, y parece más una situación, parece más una plática de psicología, ¿no? Pero es que para poder comunicar perfectamente lo que queremos, necesitamos saber controlar nuestras emociones. La ira, el enojo, la envidia, la felicidad, la alegría, ¿no? La angustia, ¿no? Todas estas emociones tenemos que saberlas identificar para poder comunicar las cosas de manera adecuada y cuando tenemos que comunicarlas. Esto solamente, el saber identificar nuestras emociones para poder comunicarnos adecuadamente, solamente nos ayudará a crecer como personas, por supuesto, y a desarrollar mayores habilidades de comunicación. Siguiente diapositiva. El autocontrol o la autoconciencia incluye, como ya les decía, saber manejar y controlar tus emociones y tus impulsos. Esto, por supuesto, te ayuda a establecer metas, te ayuda a llegar a las metas deseadas, ¿no? Tener conciencia social incluye ver las cosas desde la perspectiva de las otras personas, es decir, mostrar empatía y, por supuesto, apreciar la diversidad. Tal vez esto sea lo más difícil de la comunicación, ¿eh? Tal vez esto sea la parte más complicada de la comunicación. El tener empatía con la persona que está enfrente. El saber lo que la persona va a sentir cuando tú le comuniques algo. Esto te va a hacer comunicárselo de una manera mucho más emocionalmente más acertada, ¿no? Si tú tienes que comunicarle a alguien, Dios no lo quiera en estos momentos tan complicados, pero si tú tienes que comunicarle a alguien, y yo creo que es una de las noticias más feas que alguna vez hemos querido dar y que no estamos preparados para ello, pero si tú le tienes que comunicar a alguien que un familiar muy cercano de esa persona acaba de fallecer, lo primero que tienes que hacer es ver cómo se va a sentir, qué es lo que va a sentir, qué era esa persona o qué significaba esa persona que acaba de fallecer para la persona a la que se lo vas a comunicar. Por supuesto, no vas a llegar insensiblemente a decir, oye, se acaba de morir tu papá. No, o sea, tienes que pensar primero, y yo creo que todos lo hacemos en un caso así, híjole, y si fuera mi papá, Dios santo, o sea, ¿qué sentiría que me dijeran eso? Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esa emoción, tú ya tienes una pequeña idea de cómo le tienes que decir las cosas, como quieres, o como hubieras querido, o como quisieras que te la comunicaran a ti en el caso de que tú fueras al que te lo tienen que decir. Eso es empatía y no otra cosa, ¿no? Acuérdense, todos alguna vez cuando fuimos adolescentes sufrimos una ruptura amorosa que nos pegó mucho, ¿no? Y que obviamente pues nosotros no queríamos tener la ruptura, la que decidió fue la pareja de enfrente y llegó fríamente a decirnos, ¿sabes qué? Ya no quiero andar contigo. Ay, sientes que se te ve el aire, ¿no? Que te quieres morir, te quieres suicidar, quieres ser otro, ¿no? Qué golpe tan fuerte el que lleguen de, ya no quiero andar contigo porque ando con tu amigo o porque, pues no eres mi estilo, no me gustas, ¿no? ¡Ah, qué fuerte! Habría que ser empáticos, ¿no? Claro, un joven, un adolescente o una adolescente, pues es complicado que sepa manejar sus emociones y por lo tanto, pues va y te lo dice de golpe o se anda escondiendo, ¿no? Porque no tiene la fortaleza para decírtelo, ¿no? Simplemente te deja de hablar, ya no te contesta los mensajes y bueno, pues al buen entendedor pocas palabras. Pero hoy en día, ¿no? Siendo adultos, tendríamos que tener la capacidad de acercarte con tu pareja y decirle, oye, después de 14 años, pues, quiero divorciarme, quiero separarme, ya no quiero estar contigo, ¿no? Pero antes de ello, para comunicarlo de manera adecuada, tienes que pensar qué pasaría si fuera al revés. O sea, si la que ya no quiere estar es esa persona y viene y te lo dice de golpe, ¿no? Me quiero matar, me quiero suicidar porque no sé controlar mis emociones o me enfurezco y empiezo a aventar todo o la quiero golpear o la amenazo, de aquí no te vas, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos controlar nuestras emociones. Entonces, la comunicación también, acuérdense que la comunicación es bilateral, ¿eh? No es nada más yo hablo y tú lo que tú sientas, a mí me da igual, no. Hay que tener siempre presente cuál es el mensaje que le vamos a dar a la otra persona y qué va a implicar para ella esta persona. Por ejemplo, aquellas personas
como yo, que nos dedicamos a los recursos humanos y que siempre he dicho lo que más odio de mi trabajo es despedir a alguien. ¿Cómo se lo comunicas? Bueno, hay que aprender a decírselo de tal manera que, se los juro, y no es presunción, ni mucho menos, pero he tenido ocasiones, personas que hasta me dan las gracias. De verdad, se los juro. Yo me acuerdo una vez una persona que terminó diciendo, ¿sabe qué? Gracias, tiene razón. Yo no lo había visto así. Con razón no funciono yo aquí en este trabajo porque no es lo que yo buscaba, ¿no? Y usted hoy me acaba de hacer ver que mi situación es completamente distinta a lo que tengo en este trabajo. Muchas gracias, ¿no? Y se van agradeciéndote de que los acabas de correr, ¿no? Entonces, pero bueno, porque te pones a pensar, ¿cómo le puedo decir a esta persona esta situación bajo el contexto que él está viviendo, ¿no? ¿Cómo le dices ahorita a una persona que acaba de nacer su hijo, que se acaba de casar, que acaba de dar el enganche de su casa? ¿Cómo le dices que ya no va a tener trabajo? Bueno, pues ponte en su lugar, ¿no? Ponte en su lugar, entiéndelo y probablemente hasta terminas sin despedirlo, ¿no? Si es que entiendes muy bien cuál es su situación o cuál es la esfera en la que está. Volviendo a la situación en la que vivimos actualmente, ¿cómo le dices a un alumno estás reprobado? Si no sabes si el alumno tiene acceso a internet, si tiene una computadora, si tiene tiempo para trabajar, ¿no? Si alguien lo está supervisando, si alguien se está comunicando con él, si alguien le hace de desayunar, oye, no entras a mi clase, es que su clase es a las 12 y desde las 7 estoy parado y no he desayunado nada, es cuando voy y me hago un sándwich, ¿no? Hay que ser empáticos en este proceso de la comunicación. Adriana Morales, adelante. Hola, de hecho, ya que te escucho hablar respecto a lo de despedir a alguien, hay una película con George Clooney que precisamente trata de eso, ¿no? De la mejor manera, encontrar la mejor manera de despedir a alguien, haciéndole ver que, pues, que es lo mejor para él. O sea, lo envuelve tanto el personaje de George Clooney a quien lo despide, bueno, a quien despide más bien dicho, sí. Que le hace ver que puede tener otras posibilidades fuera de la empresa. O sea, el mundo no se acaba. Solo que, pues obviamente con este mundo tan globalizado, pues llega una persona más joven que le dice que se puede despedir a las personas en línea. Entonces se conectan y los despiden. Y no se da cuenta el trasfondo del por qué George Clooney se acercaba a las personas o tenía que ir de manera presencial con las personas, porque era conectar con ellos y darles esa empatía, encontrar esa empatía para que a quien despedían se fuera tranquilo. Claro. Y obviamente se marca esta diferencia, que la tecnología no lo es todo. O sea, lo es todo porque hace recorte de personal, incluso al personaje principal lo despiden, pero le hacen, se hace ver que ante todo la persona, el ser humano es lo importante, porque finalmente es el recurso de la empresa. O sea, es uno de los pilares en las empresas, el recurso humano. Claro, hoy en día es la parte más importante, ¿no? Y alguien alguna vez me dijo, bueno, ¿y a ti qué te importa lo que sienta? Tú despídelo y ya, ¿no? Me da igual, nunca más lo vas a volver a ver. No, simplemente que hay que tener esa empatía por las personas, porque nunca sabemos cuándo te va a tocar a ti. Y entonces tú quisieras que cuando te toque y te despidan tan elegantemente como tú estás acostumbrado a hacerlo, ¿no? Maribel Reyes. Sí, Maribel, adelante. No sé si no has prendido tu micrófono, Maribel, porque no te escuchamos. Bueno, creo que ya se arrepintió Maribel. Si tienes necesidad de hablar otra vez, levantas tu manita, por favor. Y bueno, en esta parte, siguiente diapositiva, por favor, Carlita.
En esta parte de la habilidad para relacionarse, incluye, por supuesto, estas habilidades de relacionarse con los demás, esta habilidad social, incluye, por supuesto, la comunicación, la cooperación y la manera en cómo resolvemos los conflictos, ya que a partir de un estado anímico o un cuidado de las emociones de manera correcta, la toma de decisiones, pues, por supuesto, será mucho más ágil y irá orientada más a cuidar las consecuencias de nuestros actos, ¿no? No estaremos tomando decisiones nada más porque sí. De aquí la importancia de saber decir no. Es decir, hay muchas personas en este mundo que no saben decir no, ¿no? Hay mucha gente que no dice, insisto, le cuesta trabajo decir no y entonces siempre deja la posibilidad abierta, es que vamos a ver, es que tal vez, es que quién sabe, ¿no? Y entonces en esta habilidad socioemocional de comunicarnos de manera adecuada, pues puedes decir no con una gran sonrisa y que la gente lo entienda y que no se enoje, ¿no? Y que la gente, incluso como lo decíamos anteriormente, te agradezca. De ahí la importancia de tener conectado la cabeza, el cerebro, con el corazón, para que las ideas puedan fluir de manera adecuada, para que la comunicación pueda manejarse de manera adecuada. A esto se refiere con las implicaciones socioemocionales de la comunicación. Si tú le dices algo a una persona cuando esa persona está muy deprimida o acaba de tener un mal día, seguramente no lo va a tomar igual que si tú se lo dices un día en que la persona está muy contenta, está muy feliz, ¿no? Son dos implicaciones completamente distintas y las consecuencias, por supuesto, pueden ser completamente diferentes, ¿no? De ahí que podamos entender las emociones para expresar y entender lo que nos quieren decir. Siguiente diapositiva. Estas implicaciones socioemocionales es una serie de conductas por la que una persona expresa adecuadamente sus ideas, sus sentimientos, sus opiniones, sus actitudes, sus deseos de un modo adecuado a la situación. Por supuesto, respetando y siendo empático con los demás. Es decir, la inteligencia emocional tiene que ver con percibir tus emociones y las emociones de los demás, porque aquí no nada más, acuérdense, vuelvo a repetir, el proceso de comunicación es de dos personas, no solamente eres tú, por lo tanto, tienes que percibir tus emociones y percibir las emociones de los demás. ¿Cómo va a percibir él este mensaje que yo le estoy dando? Manejar tus emociones, ya decía yo anteriormente, para no dar un mensaje de una manera no adecuada por no estar en el lugar, en la situación o en el momento que se tiene que decir. Comprender cuáles son las emociones del otro, por qué el otro se enojó cuando yo le dije esto, por qué el otro se puso feliz, si no es algo para ponerse feliz, al contrario, lo estoy corriendo y el otro me lo agradece. Bueno, habría que comprender cuáles son las emociones que él está viviendo en este momento y, por supuesto, lo más importante para nosotros que queremos comunicarnos asertivamente con las demás personas, utilizar las emociones, ¿no? Esto probablemente alguien me podrá decir, eso es trampa. No, no es trampa. Es una manera adecuada de comunicarte cuando tú utilizas las emociones del otro para darle una noticia, un mensaje, ¿no? Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho con nuestros papás, ¿no? Para pedirles un permiso o para que nos compren algo, ¿no? Utilizamos sus emociones, sabemos cuándo es el momento adecuado, todos sabemos cuándo es el momento adecuado para decirle una cosa a papá o decirle una cosa a mamá, ¿no? Oye, si yo vengo a las 8 de la noche, cuando él acaba de llegar de trabajar después del tráfico y de todos los problemas que tiene en la oficina con mi boleta y le digo, oye, ¿qué crees? ¿Reprobé? Pues lo más seguro es que así me va a ir, ¿no? Porque no estoy percibiendo la emoción que él trae ahorita. En cambio, si yo se lo digo un día, un sábado por la mañana, cuando él está descansado, cuando acaba de comerse lo que más le gusta y tomarse 2, 3 cervecitas y está más relajado, más tranquilo, pues probablemente el regaño no sea tan grande, ¿no? Entonces, fíjense cómo también debemos de saber utilizar las emociones. Todos lo hemos hecho con el jefe. Sabemos en qué momento podemos pedirle el permiso y en qué momento mejor lo evitamos incluso saludar, ¿no? María Luisa, adelante. Gracias. Pero, a ver, ¿estarás de acuerdo? A ver si me escuchan bien porque mi internet es malo. Sí, María Luisa. ¿Estarás de acuerdo que, o sea, esto implica un entrenamiento constante? Porque, vamos, me han contado
que en algunos espacios laborales, de pronto la presión que ejerce tu jefe sobre ti, o sea, y la falta de feeling que puede presentar, tiene que ver con el nivel de presión que él o ella trae encima, ¿no? Y de pronto en la dinámica que tenemos, digo, hoy estamos en nuestra casa trabajando, afortunadamente, pero no significa que tengamos menos presión, ¿no? Yo creo que digo, ganamos una cosa, pero vamos, en otros sentidos hay mucha más presión por otra parte. Y entonces, de pronto, perdón que te interrumpa, pregúntale a los que a se ver encargan si- de las nóminas y no tienen presión. Claro, claro. No, o sea, no sé, o sea, a mí me ha tocado escuchar gritos del jefe de mi jefa, ¿no? Y entonces de pronto pedirle a mi jefa que conecte con la gente y que haya empatía, pues se vuelve muy complejo, porque al final, pues a lo mejor ahora todos los que estamos acá entrenando y aprendiendo y tratando de aplicar estos temas sobre la comunicación asertiva, no hay el mismo nivel de preparación en quienes están arriba de nosotros y terminamos cayendo en un juego perverso, ¿no? De a ver quién presiona más, porque aquí que como dicen que el hilo se rompe por lo más delgado, ¿no? Entonces, al final también se requiere ir entrenando un feeling y una capacidad, pues de pronto alta, ¿no? Claro. Claro, no, estoy completamente de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, ni siquiera quiero decir que esto sea la panacea, ¿no? Y que esto nos va a llevar a construir ambientes mucho mejor comunicados entre todos y que vamos a trabajar en un ambiente espectacular, ¿no? Es más, yo te puedo decir que yo con toda esta parte de conocimiento que tengo en cuanto a la comunicación y en cuanto al liderazgo, pues en algún momento hay presión y en algún momento exploto y en algún momento la gente se me queda viendo como diciendo, ay, de veras tú que siempre nos decías que la comunicación era lo más importante. No, estoy completamente de acuerdo, requiere un nivel de preparación exquisito, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Por algo se empieza y es cierto que estamos aquí para empezar a aprender todas estas conductas. No quiere decir que a partir de mañana vamos a ser completamente hábiles para comunicarlos con los demás, porque no es una situación, no es como las matemáticas, ¿no? Que hoy te aprendas la fórmula y mañana la aplicas y se acabó, no. Es una cuestión social, es una cuestión de habilidades y las habilidades, como tú bien lo dices, hay que irlas entrenando y hay que irlas desarrollando. Lo que es cierto es que mientras más cercanos estemos a este tipo de, y no solamente de comunicación, sino a este tipo de cursos o de diplomados que tienen que ver con el desarrollo personal, como aquellos que son de liderazgo, de inteligencias emocionales, hoy en día que están muy de moda las energías y toda esta parte, por supuesto que vamos a ir construyendo mejores ambientes, ¿no? Es tan sencillo como el hecho de que tú, María Luisa, aprendas a comunicarte de manera adecuada, te va a ayudar en tu familia, en tu entorno social y por supuesto en tu trabajo. Probablemente tu jefe no tenga estabilidad de comunicación, pero te puedo asegurar que de ahora en adelante se va a enojar con la mayoría de los empleados, menos contigo, porque ha aprendido que tú te sabes comunicar de manera adecuada. Sí, es que así es, de verdad así es, ¿no? Cuando sabemos aplicarlo de manera adecuada, evitamos muchos problemas, incluso en casa. Mira, yo tengo 27 años de casado, ¿no? Yo muy joven, me casé a los 20 años. Tengo 27 años de casado y por supuesto los primeros 5 años, 6 años de matrimonio, pues digo, como todos, ¿no? Los primeros 3 años fueron de luna de miel, el resto empezaron los problemas de comunicación como en todos lados. Y las experiencias, la forma en que vas hablando, pues te va permitiendo estar de una manera completa y adecuada y en armonía. No te quiero decir que no hay problemas, por supuesto que hay problemas, pero hoy en día se arreglan de una manera mucho más madura, con mayor comunicación, ¿no? Ahora tengo 3 hijas adolescentes, las cuales ya participan también en el grupo de la plática y de la comunicación. Ya no es como antes, ¿no? Que nada más te encerrabas con la esposa y los hijos afuera de la habitación llorando porque oían nada más los gritos, aunque tú creías que no pasaba nada, ¿no? Hoy todo el mundo se entera, por lo tanto tienes que tener cierta habilidad de comunicación. Con todo y eso te puedo decir que de repente viene una de mis hijas y me dice, oye, ¿cómo es posible, no? Y entonces te cae el 20 de que, a ver, momento, tú siempre les has dicho que la comunicación y esto y lo otro, de repente también las pierdes, ¿no? Pierdes las emociones y se te van de la mano. Tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón.
requiere de mucho entrenamiento, requiere de mucha experiencia. Es más, yo incluso les puedo decir que muchas de estas cosas ustedes ya las saben, no es algo nuevo, ¿no? Simplemente es recordarlo y eso sí, tratar de ponerlo en práctica. Porque si ustedes se van de aquí, de este diplomado, de este curso, a su trabajo volviendo a ser los mismos, pues la verdad es que perdieron 24 horas de su vida, ¿no? Hay que empezar a tratar de ponerlo en práctica, de ser empáticos, de hablar en el momento adecuado y con la persona adecuada. Lo que sí te puedo asegurar, insisto, es que esta forma de comunicarte te va a llevar a tener menos problemas y a convivir mejor con las personas con las que te rodeas. Es un ejemplo muy claro. Alguien que sabe comunicarse, difícilmente un policía de tránsito le pone una infracción, fíjate. Así de sencillo, de verdad. Alguien que tiene las habilidades de negociación y de comunicación, y no estoy diciendo que lo vas a sobornar, no estoy diciendo que lo vas a sobornar, pero alguien que tiene esta capacidad puede lograr que un policía de tránsito no le ponga una infracción y se la perdone. Así como puede lograr que el jefe le dé un permiso, o que el papá le dé un permiso, o que la esposa le perdone el haber llegado tarde. No lo sé, ¿no? Este tipo de comunicación te va a ayudar y te va a dar herramientas para mejorar, por supuesto, las habilidades sociales. Irma Jiménez, adelante. Bueno. Irma, ya no te escuchamos. Mi pregunta es, esto, bueno, lo aprendemos, lo aplicamos y todo, según nosotros, según nuestro criterio, según lo que aprendimos, bueno, vamos a tener una mejor comunicación. Pero aplica también, a fuerza tiene que el receptor, ¿no? Sí, que sí, también de algún modo, porque tanto saber comunicar como saber escuchar son fundamentales, quiero pensar. No, entonces, sí, desde ahí yo pienso que tanto la empatía como la tolerancia son tan igual importantes, pues para que esta comunicación que intentamos, por decir, vamos a intentar cambiar, pues en realidad nos rinda frutos, porque claro, que funcione. Vamos con algo. Sí. Sí, no, adelante, gracias. Sí, Irma, perdóname. Sí, no, efectivamente, no, estoy de acuerdo contigo. Por supuesto que tiene que ver el receptor porque, como ya lo dije, la comunicación es bilateral. Sin embargo, nosotros no podemos sentarnos a esperar que todos nuestros receptores vengan y tomen este curso o cualquier otro curso de comunicación. Por supuesto que si hay dos personas que no se saben comunicar, sin duda el problema va a terminar en pelea. Pero que con una de ellas dos, que en este caso eres tú, sepa entonces ya aplicar la comunicación, por supuesto entonces tú vas a tener mayor fortaleza para ganar en la comunicación o por supuesto simplemente para mediar y que esto no termine en un pleito, ¿no? Con uno de los dos que sepa hacerlo, lo ideal es que los dos supiéramos comunicarnos, pero si eso fuera así, pues no existirían conflictos en el mundo, ¿no? Porque todo el mundo se comunicaría adecuadamente y perfectamente. Entonces, con una de las dos partes que sepa comunicarse de manera adecuada, podemos minimizar, por lo menos en lo que a nosotros nos corresponde, este problema de comunicación existente, ¿no? Maribel Reyes, adelante. A ver, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, buenas Maribel, tardes. Adelante. Bueno, con respecto a lo mismo que dijo la compañera, sí es necesario que la otra persona, yo creo que también tiene que ser un poquito empática con nosotros, ¿no? En este caso, cuando se trata de que hablamos con un jefe, el jefe se siente superior en ocasiones a nosotros o porque está en un puesto supuestamente un poquito más alto que nosotros, por mucho que nosotros nos queramos comunicar con ellos de una manera pues asertiva y dando nuestro punto de vista o diciendo nuestra postura y tratar no de defendernos, sino de, pues sí, de defender nuestro punto de vista. Aquí cómo se le puede hacer con respecto a eso, ¿no? Porque a veces los jefes, pues sí tratan de humillar a las personas que estamos, yo creo que un poquito más abajo de ellos y simplemente por el hecho de que son jefes. Claro. La sesión pasada iba a comentar, este curso lo deben de tomar yo creo que también los jefes, porque a veces ellos no se pueden comunicar con nosotros, simplemente porque son jefes, mandan
a su subordinado, del subordinado, del subordinado, del subordinado, a que te regañe. Y el jefe no te dice nada y cuando te enfrenta, pues ¡pum!, te aplasta. Simplemente por ser el jefe. Sí, Maribel. Entiendo lo que dices, ¿no? Y tienes razón, y vuelvo a lo mismo, Aquí lo menos que podemos hacer es estar esperando que todo el mundo se comporte como nosotros queremos que nos comportemos, ¿no? Esto es como la pirámide de las relaciones sociales. Es decir, si tú das, lo menos que podemos esperar como seres humanos, y a lo mejor me voy a oír muy idealista, ¿no? Pero lo menos que podemos esperar como seres humanos es dar para esperar recibir algo, ¿no? Yo ya me comuniqué bien, tú también comunícate bien. No es así, el asunto no es así. El asunto simple y sencillamente es que si yo me sé comunicar, si tengo todas las habilidades de comunicación posibles, yo voy a saber expresarle a mi jefe cuál es mi sentir en la forma en cómo él me está regañando, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Sin faltarle al respeto, sin violar su autoridad, voy yo a comunicar adecuadamente cuáles son mis necesidades y por qué él no me tiene que hablar de esa manera. Y es un ejemplo muy claro. Muchos padres de familia de antes, ¿no? Con todo respeto, digo, nos educaron bien y lo que tú quieras, pero antes el padre era la autoridad y se hacía lo que él decía y punto. Y hoy en día los jóvenes te piden sus derechos. Y entonces tú tienes que aprender a comunicarte con ellos y ellos también tienen que aprender a comunicar sus derechos. De la misma manera pasa en el trabajo, no por ser el jefe yo te tengo que humillar. Sé que los hay, sé que hay muchos, pero entonces ahí es donde sale mi habilidad de comunicación para decirle, oiga, jefecito, con todo respeto, pues yo no estoy dispuesto a que usted me esté humillando así. Yo no estoy, obviamente no se lo vas a decir así porque te voy a decir, si no estás dispuesto, adiós, ¿no? La puerta está muy abierta, vete. Tienes que buscar la manera adecuada para emocionalmente hacerle entender pues, que lo que está haciendo no está bien. Y a lo mejor en algún momento sí será decisión tuya decir, bueno, ya traté de comunicarme y es igual que el matrimonio. Yo ya traté de comunicarlo, yo ya traté de decírselo y no lo entiende, pues bye, ¿no? Simple y sencillamente aquí yo no quepo. Pero sí te va a dar una herramienta para poder, insisto, de alguna manera, lo que menos podemos hacer es estar esperando que a partir de aquí, como yo ya me sé comunicar, pues el resto tiene que saberse comunicar también como nosotros, ¿no? No, pero vamos a facilitar, insisto, por lo menos lo que a nosotros corresponde, vamos a facilitar ese proceso de comunicación. Carmelo Morales, adelante. Yo creo que esto es una forma de adquirir una pequeña habilidad para poder solventar todo este tipo de situaciones en cuanto al jefe. Sabemos que de antemano que al jefe nunca le vamos a ganar, ¿verdad? Siempre el jefe tiene la razón, pero de alguna manera es un elemento para poder entablar un diálogo con los jefes, ¿no? Desde el principio, desde la forma de entrar a dirección, a la forma en que nos recibe, yo creo que desde ese momento nosotros tenemos que captar las formas y tratar de buscar el lado o el punto medular para podernos darnos en sí. A lo mismo también igual con algún profesor, con algún alumno, hasta en nuestra propia familia, ¿no? Buscarle el modo. Yo creo que desde el punto de vista son herramientas que debemos adoptar para nuestra cotidianidad, porque si de alguna manera vamos a pensar que las demás personas tienen el mismo conocimiento que nosotros o van a pensar lo mismo que nosotros, pues jamás vamos a llegar a un consenso, ¿no? Claro, siempre va a haber una contraparte, ¿no? Siempre va a haber un punto de extremo a extremo, ¿no? Claro, gracias. Carmelo. Claro, y es así, esto simplemente nos ayuda como una herramienta, como una habilidad más, y yo sí, o sea, sí se los puedo asegurar de verdad, si ustedes lo ponen en práctica, por muy testarudo o por muy autoritario que sea el jefe, si ustedes saben comunicarse de una manera adecuada, ningún jefe es tonto, créanmelo, por algo están ahí, o sea, por algo son jefes, alguna habilidad tienen que están ahí como jefes, no hay jefe tonto en este mundo, ¿no? Alguna habilidad deben de tener. Por lo tanto, yo les puedo asegurar que si ustedes desarrollan esta habilidad de comunicación, el jefe va a entender en algún momento, va a decir, a ver, con este no, o sea, con este cuidado, porque este sabe expresar sus ideas, él viene y me dice claramente lo que es, entonces
marcamos nuestra distancia. Es igual que un padre de familia, es lo mismo. Los padres de repente decimos, a ver, con este hijo, mejor por la buena, mejor platico con él por la buena porque él tiene ciertas habilidades que sí puede ponerme en aprietos, ¿no? Entonces, como lo acaba de decir Carmelo, es nada más desarrollar esa habilidad y utilizarla de manera asertiva, como bien lo dice el curso, para bien de las cualidades que nosotros vayamos desarrollando, ¿no? Víctor Flores, adelante con tu participación. Hola, buenas tardes. Hola, Víctor. Esto que acabas de comentar es, bueno, más bien, mi comentario va enfocado a complementar lo que acabas de decir, ¿no? La herramienta que estamos adquiriendo es más que nada para sobrellevar y poder entablar un buen diálogo. Para eso quiero citar, para complementarlo, quiero citar lo que es una película. A ver si cuadra, ¿no? No sé si llegaron a ver lo que es Karate Kid, la nueva versión, claro, donde el pequeño va con su maestro, llegan hasta la cima y encuentra la técnica donde está ¿cómo se puede decir? Un maestro con una cobra, ajá, donde llega al grado donde la cobra entra al ritmo de lo que es el maestro, vaya, no la cobra el maestro, sino el maestro la cobra. Ya cuando se presenta la pelea final, no es porque seamos agresivos, ¿verdad? Sino que entra en el contexto, el chico que estaba más agresivo pudo controlarlo porque adoptó esa técnica, ¿no? Yo considero o creo que esta herramienta que nos están dando es lo mismo, es lo mismo. Podemos utilizarla ya sea con un superior o en nuestro ámbito cotidiano, ¿no? Con cualquier persona dentro de nuestro hogar. Del mismo modo, si nosotros llegamos a tener la empatía, la herramienta, la calma, podemos hacer entrar en nuestro ambiente, en el ambiente que se debe de llevar a la persona con la que vamos a estar en comunicación. Ajá, entonces yo considero y hago esta pequeña comparación porque se me vino a la mente ahorita como por lo que estaban comentando los compañeros en relación a los superiores, ¿no? Entonces, sí es muy cierto todo lo que dicen, pero en alguien tiene que caber la cordura, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa parte, esta herramienta nos va a servir para ello, ¿no? Para poder tener ese balance. Esa es mi participación. Sí, de acuerdo, Víctor. Y es que esta herramienta precisamente a lo que nos va a ayudar es que si el jefe sale y nos regaña, ¿no? En ese momento tú tienes que entender que sus emociones están comprometidas con alguna presión, con alguna situación que pasó, y lo menos que puedes hacer es entonces pararte así, ¿no? Porque según lo que hemos visto del lenguaje corporal, el que tú te pares así va a voltear y te va a decir, bueno, ¿y tú qué me retas? ¿Qué me ves? ¿No? Porque en ese momento él está enojado. Por lo tanto, entonces, este lenguaje corporal de que hablamos sería probablemente adoptar una posición de sumisión de, ok, te escucho, probablemente no estoy de acuerdo contigo, pero te escucho, te entiendo, te dejo hablar y 2 o 3 horas después pido llegar a tu ambiente, a tu oficina, entendiendo que él tiene el sartén por el mango, porque pues, es el jefe, está en su ambiente y de una manera adecuada vengo, me siento y le digo, oiga, vengo a platicar con usted porque me parece que hace rato usted estaba un poco molesto y bueno, y entonces saberle comunicar tu sentir. Insisto, los jefes no son tontos. Él va a identificar y va a decir, ah, mira, probablemente te diga, pues no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero por dentro va a estar pensando, este tiene razón, porque tú ya supiste comunicar tu necesidad, ¿no? De eso se trata, es crear esa habilidad y esa herramienta y no pensar que todo el mundo afuera va a tener la misma habilidad y la misma herramienta, porque entonces, insisto, no habría ningún problema de comunicación entre los seres humanos, ¿no? Gracias, Víctor. Muy bien. Siguiente diapositiva, que ya es la última, y bueno, vamos a terminar en tiempo. Fíjense, cuanto más agresión recibe una persona, menores son sus habilidades sociales relacionadas con la asertividad. Y así también tiene una menor capacidad empática, lo que dificulta la comunicación efectiva. Y probablemente esto es lo que estaban comentando, ¿no? Cuando el jefe todo el tiempo nos está agrediendo, nos está regañando, nos está diciendo, de entrada yo les diría, con todo respeto y con toda la necesidad que tengan, sálganse de ese ambiente, ¿no? Si tenemos un jefe que nos hace la vida imposible,
con todo respeto, digo, yo sé que hay mucha necesidad y dónde voy a conseguir trabajo, y lo dice bien fácil porque pues él tiene su trabajo y su empresa, ¿no? Pero eso es algo que no nos está permitiendo crecer como personas. Ahora bien, si todo esto va acompañado con un entorno de una situación complicada, ¿no? De una situación que incluye presiones para el jefe, bueno, pues sepamos ser empáticos también con el jefe, ¿por qué no? Y entender que a lo mejor la presión que yo tengo en el trabajo no es la misma que tiene él dentro de su oficina. Eso no quiere decir que voy a permitir toda la vida tomar la postura sumisa de yo siempre soy el regañado, de yo siempre soy y no pasa nada porque yo, pues yo aguanto, ¿no? Hay gente que vive así toda la vida, no pasa nada, ¿para qué le digo algo? Se va a enojar, yo aguanto, ¿no? Hay esposos o esposas que viven así siempre, ¿no? El decir, no, yo mejor no opino, yo mejor, ¿para qué me meto en problemas, no? No se trata de para qué me meto en problemas, se trata de saber comunicar nuestras emociones para sacar un beneficio y, por supuesto, para tener mayores y mejores relaciones con los demás. Siguiente diapositiva, Carlita. Esta era la última, sí. Marcela, adelante con tu opinión. Hola, buenas tardes. Hola, Marcela. Pues solo comentar justamente esto que nos llevó a las últimas 3 diapositivas, ¿no? Creo que vas un poquito más enfocado a que podamos tener la habilidad de comunicarnos, pero emocionalmente también, ¿no? Escuchaba a algunos compañeros en el sentido de los jefes, en el sentido de la familia. Yo siempre he pensado justamente que en cuestión de jefes, en cuestión de oficina, en cuestión laboral, pisando, digamos, como de la puerta para afuera, de ahí todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos tenemos digamos, el mismo derecho al respeto, somos iguales, vaya, tenemos, si no las mismas necesidades, muy similares, ¿no? Y en ese sentido de poder generar empatía en la comunicación, ¿no? El ser empáticos en el sí te escucho, pero también voy a ¿no? De la mejor manera y dependiendo de la circunstancia, porque no es lo mismo, como tú dices, el transmitirlo en la familia, el transmitirlo en la oficina o el transmitirlo con amigos, pero creo que también es importante como seres humanos el quitarnos de repente muchas cosas que traemos como encima, ¿no? El ya me vio feo, el está enojado, ¿no? El saber que somos todos seres humanos, que organizacionalmente tal vez nos tocó estar en una posición arriba o nos tocó estar en una posición abajo, es solo un tiempo de día, es solo un ratito, ¿no? Y el aceptar esa situación y el aprender a comunicarnos de la mejor manera, controlando emociones también nosotros, porque también nosotros a veces traemos una carga emocional de casa y creemos que ya en la oficina nos están haciendo algo. Justamente creo que todas estas 3 últimas diapositivas que nos presentaste es justo el aprender a controlar nuestras emociones y a comunicarlas de la mejor manera, ¿no? El poder hacerlo sin traer una carga emocional también arriba y aprender a comunicar asertivamente, ¿no? Claro. Es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Claro, Marcela, y aunado a lo que dices, y cierro con este mensaje, ¿no? Termino la sesión de hoy con este mensaje. Hemos hablado mucho de los jefes, ¿no? Y nos hemos puesto en la posición, tal vez, de la víctima, ¿no? Y hemos dicho, es que los jefes nos hablan mal, es que los jefes, no, bueno, empecemos entonces por cambiar todo este panorama con la gente que traemos abajo y no seamos nosotros como son los jefes con nosotros. Empecemos por ahí, empecemos a aprender a comunicarle a la gente que traemos abajo, a nuestros hijos, a nuestros subordinados, a nuestros amigos, empecemos a aprender a manejarles mensajes de manera asertiva, ¿no? Y entonces empezaremos por ahí el cambio, porque estas personas dirán, oye, mi jefe o mi superior es muy buena onda, sabe comunicar perfectamente y haremos una cadenita hacia abajo. Ya no lo veamos hacia arriba. Probablemente a los jefes será muy complicado cambiarlos o será muy complicado que sean empáticos y que sean asertivos con nosotros. El mensaje sería, hagámoslo con la gente que traemos abajo. Empecemos por ahí y van a ver cómo poco a poco estas habilidades les iremos sacando provecho, ¿no?
Agradezco mucho, el día de hoy fue una sesión de verdad muy, muy linda porque los comentarios de todos ustedes al final pues enriquecieron mucho la sesión. El día de mañana vamos a empezar con el tema 2, ¿no? Que tiene mucho que ver con los tipos de comunicación. Ahora sí veremos la comunicación agresiva, la comunicación pasiva y empezaremos a trabajar con la comunicación asertiva. Y entonces, bueno, pues que tengan un excelente tarde de jueves. Nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde y cualquier cosa, pues saben, por ahí tienen mi correo. Cualquier duda o cualquier comentario, pues me lo pueden hacer llegar con todo gusto. Estoy para servirles.